Aracne, 25 años tejiendo cine. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast 3 y medio. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en el podcast. Un tema que creo que casi todos hemos vivido alguna vez en la vida, o a veces, que es los sueños. O cada noche. O cada noche, al menos. Creo que hay gente que no sueña, cosa que debe ser bastante... Te diría deprimente, pero bueno, supongo que si no has soñado nunca tampoco sabes lo que te pierdes, entonces tampoco te deprimirá. Como los ciegos. Como los ciegos, exacto. ¿Cómo verá los sueños un ciego? Bueno, nos vamos a meter en una harina que no toca. Dicen que los ciegos sueñan, ¿eh? son los únicos que pueden llegar a visualizar de alguna forma cómo se vería en 4 dimensiones. Porque al no estar condicionado por lo que ven sus ojos, pueden de alguna forma interpretar esa dimensión del tiempo de una forma tangible. Pero bueno, vamos a divagar menos porque si no va a ser imposible esto. Vale, sí, empezamos. Además, este es un podcast de cine, nos gusta hablar de muchos temas, pues de cine, literatura y demás. Entonces hoy vamos a centrarnos un poco en ello. Ya tendréis tiempo para soñar y hablar de sueños cuando os apetezca. ¿Sabéis cómo hemos llegado hasta aquí? Yo recuerdo que estaba en la cama. Una de las formas en las que podemos saber si estamos soñando o no es saber cómo hemos llegado hasta aquí. Yo, por si acaso, me he traído mi tótem y así puedo comprobar si esto es un sueño o no. Hostia. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más tarde. Increíble. Interesante. ¿De dónde empieza todo esto de los sueños? Bueno, empieza, creo, en los albores quizás de la conciencia humana, ¿no? Es una de estas cosas que dicen, oye, un humano, el ser humano toma conciencia de sí mismo cuando empieza a soñar o a recordar los sueños, ¿no? Pero vamos a ir un poco más a lo que nos atañe, que es en el mundo de la literatura, en el mundo del cine. ¿Dónde empiezan los sueños? ¿Dónde hablamos por primera vez de estos temas? Bueno, nosotros soñamos desde que somos seres humanos, soñamos desde siempre, y investigando sobre escritos antiguos he encontrado el primer libro sobre sueños que se recoge, que es del siglo II. Hay documentos anteriores, pero lo que se ha mantenido es esto. ¿Os acordáis de los libros estos sobre los sueños? De si sueño que estoy volando, tal. Sí, como de interpretación, ¿no? De interpretación de sueños. Bueno, pues eso viene de un libro del siglo II de Artemidoro de Éfeso, que se llama La interpretación de los sueños. Este libro fue concebido para legar a su hijo todos sus conocimientos. Artemidoro era un intérprete de sueños. Digamos que había adivinos, había intérpretes de sueños, y había otra cosa que se llama incubación de sueños, de la que luego hablaremos. Vale, digamos que los adivinos estaban como un poco mal vistos, ¿vale? Y luego había otra cosa que era el intérprete profesional de sueños, que era Artemidoro, que recopiló 3.000 sueños a lo largo de toda su vida. Leyó también bibliografía que no nos ha llegado de autores anteriores. Y lo que hace es una recopilación de, digamos, igual que los libros modernos, de, por ejemplo, si sueñas con un tigre, esto significa no sé qué, si sueñas que vuelas, tal. Pero esto en el siglo II. Es un libro, además, que fue consultado por Sigmund Freud cuando escribió su interpretación de los sueños, ¿vale? Que distingue entre sueños premonitorios y alegóricos, entre genéricos y divinos. Y también la clave para entenderlos tiene mucho que ver con la psicología y con el simbolismo, que eso es algo de lo que habló Freud. O sea, y que realmente este libro, o sea, es muy parecido a lo mismo que entendemos hoy por libro de... Es el origen... de sueño, es decir... Es el origen de eso. ¿Hasta qué punto es una disciplina que parece que no ha evolucionado tanto, podríamos decir, ¿no? Porque parece que como que su base, en cierto sentido, es la misma y su forma de interpretar, ahora nos dirás tú, sí, no hemos semejante, avanzado, ¿no? No hemos avanzado mucho realmente porque sigue siendo un territorio ignoto. De hecho, te diría, me recuerda a revistas estas adolescentes, no me acuerdo cómo se llamaban,
La Super Pop. La Super La Super Pop, Pop. y así te decían, ¿qué has soñado? Sí, ¿Soñaste sí. que te estabas duchando? ¿Es que te measte? Tal. Sí, Un clásico. ¿No lo sabías? Artemidoro lo que hacía era... Te mira el pantalón. Hostia, gracias a la revista me he dado cuenta. Gracias a eso me cambio. Y este me puedo ir a ropa casa a interior. cambiarme, ¿no? Claro. Claro, Artemidoro, Por eso me miraban raro. Artemidoro lo que hacía era interpretar los sueños de muchas personas y digamos que como una IA haría, recoger tanta información que decía, pues cuando sueñas esto ocurre no sé qué, pero con casos reales y una experiencia. Mira, os leo algunos ejemplos A ver. de cosas Vale. que ponen. Por ejemplo, pero esto, así como lo leo, es el libro, y es que no ha variado tanto de los libros que podemos encontrar. Si alguien sueña que copula con cualquier fiera, recibirá ayudas de una persona que tenga una correspondencia con dicha fiera. En cambio, si es cubierto por ella, tendrá que soportar acciones violentas y malvadas. ¿Con fiera se refiere a un animal o a una persona? Pues sí que es bastante medieval el libro, ¿eh? Claro, pensemos que estamos en una época en la que había esclavos, en la que, ¿sabes? Había fieras también, o sea, que podemos encontrarnos... Había fieras. Había fieras, pero no... Tío, estoy o sea, que estaba el circo romano, o sea, que podemos encontrar... Es un contexto diferente. Estoy De hecho, visualizando a Bradley Cooper en El Callejón de las Almas Perdidas. Esa es la maravillosa fiera para mí. película. Esa es maravillosa. la fiera para mí. El sueño típico de volar. Soñar que se vuela a poca distancia de la Tierra constituye un buen presagio. Volar es un buen presagio. O sea, en la Edad Media. No estamos hablando de la Media, es el el siglo siglo II. II. Siglo II. Siglo Siglo II. II. Estamos Soñaban hablando que de volaban. Grecia. Bueno, yo Es creo que es un interesante, sueño, yo ¿eh? creo que es un sueño que se ha repetido. Es interesante. Sí. Volar con alas es. Porque se puede volar con alas o sin alas. Claro. Es una buena señal para todos. Tras esta visión, los esclavos consiguen la libertad. Un esclavo que sueña que vuela con alas consigue la O sea, libertad. el típico listo que le decía al amo, mira, tenemos que hablar. Sí. Es como, He ahora, soñado una cosa. es como ahora con los trabajos, pero en vez de a 15 dice, mira, he soñado que arrancaba planeando. ¿Cómo te viene que mañana sueñe que despego? ¿No? Y fijaos este que es muy gracioso, el último. Soñar que uno perece siendo soltero, semejante visión le anuncia casamiento. Hostia. O sea, si sueñas siendo soltero Muy que literal. mueres, es que muere tu soltería y te casas. ¿Y si mueres siendo casado? Te puedes ir directamente... Claro, pero como no había divorciones, no sé qué podría ser, claro. Claro. Claro, pero también es verdad que igual es un poco placebo, ¿no? Sueñas que mueres soltero y te genera tanta ansiedad que dices, mañana me caso con la Claro, primera persona o que me es tu encuentre. deseo oculto. Es muy interesante el planteamiento que haces de estos sueños que en realidad muestran una especie de deseo oculto, como lo de casarse y quedar soltero. Y a mí me recuerda un poco cuando vi las propuestas que traéis y así, a uno de un corto de 1900, me parece que es, Let Me Dream Again, porque más o menos trata un poco de eso, ¿no? Trata ciertos deseos ocultos o algo así. Sí, la verdad que hoy, evidentemente, tenemos un reto muy grande cuando hablamos de sueños y cine. O sea, Santi ha hecho una introducción que está bastante bien para entender un poco de qué forma soñamos y de qué forma eso así ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Pero, claro, o sea, Let Me Dream Again es un corto que dura, creo que apenas 2 minutos, incluso un poco menos, que tiene que ver mucho con las bobinas del cine más primigenio. Que es de los comienzos del cine, ¿qué O año? sea, 1900. O sea, el cine tenía 5 añitos este corto. Afirmar, evidentemente, que es el primer corto que hay sueño es muy aventurado porque hay muchas cosas que se han perdido en ese tiempo y no lo sabemos. Pero bueno, es de los primeros que se encuentra y como decías tú, Santi, tiene mucho que ver con esa idea. Es una historia muy sencilla, es simplemente un hombre que está en la cama con su mujer. O sea, lo vemos fantaseando con otra y luego se despierta y está con su mujer, que es la que lo... Claro, al principio pensamos que él está con una chica besándose o lo que sea y se despierta y está en la cama con su mujer y es como esta broma de que él desearía estar con otra persona pero está con su mujer, ¿no? Sí, lo que es los deseos ocultos, que es lo que hablaba Jung y Freud, que es la función compensadora del inconsciente. Que tú sueñas lo que ocultamente Deseas. no deseas. O sea, independientemente de el momento, pues también hay que tener en cuenta mucho que el primer cine tiene mucho que ver con grabar qué es lo que pasa y no busca no tiene tanto una función narrativa. Sí que podemos ver que está presente esta temática de los sueños
desde muy el principio. Incluso si nos vamos a las grandes pelis de cine mudo, si nos vamos al Sherlock Jr. de Buster Keaton, si recordáis, él está en la cabina de cine antes de meterse en la pantalla y lo que vemos es que él realmente está dormido junto al proyector, sobresale como una especie de sobreimpresión de sí mismo, que es la que luego salta a la pantalla. Y al final lo que ocurre cuando uno habla de sueños y habla de cine es que son temas que están constantemente interrelacionados el uno con el otro. O sea, muchos de los grandes directores de la historia del cine se han inspirado en sueños, que eso lo hablaremos más cuando vayamos entrando en materia. Y la verdad que sobre todo cuando a raíz de que propusiéramos este tema para hacer el podcast, estuve pensando ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se relaciona tanto el cine con los sueños? Y llegué a la conclusión de que la cosa está en que el lenguaje del cine, si tuviésemos que compararlo con el lenguaje de algo, el más parecido sería el de los sueños. Porque decidme en qué mundo tú puedes saltar de estar aquí a estar allí, a que pasen en segundo años. El único lugar en el que ocurren eso, en el que ocurren las elipsis espaciales y temporales, es en los sueños y en el cine. Si eso nos pasara ahora en la vida real, nos desconcertaría un montón. Es decir, ¿cómo coño hemos llegado hasta aquí? Claro, yo creo que el lenguaje de los sueños es un lenguaje eminentemente narrativo en muchos casos y tiene que ver con el cine, la literatura, está, en la Biblia lo encontramos, en todas las historias. Utilizamos el simbolismo para contar cosas y los mitos y el simbolismo está muy relacionado con los sueños, porque el lenguaje de los sueños es simbólico y utiliza los mitos también. Claro, pero independientemente del propio simbolismo, o sea, yo creo que la relación del lenguaje tiene que ver más con que en el cine la continuidad no se establece de la misma forma que establecemos en la vida, en la vida real. Claro. Y eso tiene sentido porque, como tú dices, hay una conexión ya sea narrativa, ya sea emocional, entre diferentes momentos y diferentes aspectos que no cuestionamos porque tiene sentido para nosotros. Claro. Y el único mundo en el que ocurre eso, que no lo cuestionamos, es en el de los sueños. Claro, lo que pasa es verdad que a día de hoy es difícil igual, o se podría ver que cuenta la gente de los sueños antes, hasta qué punto, como decías tú también, el lenguaje influía a los sueños, que nosotros soñemos de esa forma, también inspirados en ver películas, en ver series, Claro. ¿sabes? Igual no soñaríamos con elipsis, si no nos hubiesen descrito la elipsis. Curioso eso. Es difícil, ¿no? No es lo difícil de podemos saber. no lo O podemos igual saber. no hubiésemos hecho elipsis, sino... Es literal también si no soñásemos con Claro. ellas, ¿no? Hombre, yo creo que el proceso creativo en sí tiene mucho que ver con los sueños, en el sentido de que los sueños es un territorio súper fértil para crear. Entonces está muy relacionado. Sí, está muy relacionado también. Los sueños es un lugar donde, eso, lo que dices tú, visualmente creas y al hacer una película, Estás de alguna creando. manera estás creando un sueño, ¿no? Exactamente. Estás materializando algo que solo está en tu cabeza. A mí, como detalle así puntual de Let Me Dream Again, me pareció súper interesante que resulta que leí que durante los años posteriores fue una película que fue imitada. O sea, que otros directores copiaban la misma escena exactamente igual, sin hacer cambios. Cambiaban otros actores, hacían un remake tal cual y decían, venga, pues ahora tú y tú os besáis y os despertáis en la cama. Y era como una especie de chiste recurrente. Pues sería por el título, claro. Yo creo que por el título Como también, dices, es verdad que podría tener cierto... déjame dormir otra vez. Déjame dormir otra vez. Empezaba y a otro, replicarlo. ¿no? Pero creo que también, no sé si esto es así, pero yo cuando vi el corto me impresionó mucho que al final el corto se basa únicamente en un plano y un montaje con otro plano, pero está claro que saca esa magia del cine de que el corte lo que te dice es que es un sueño, y te lo dice el corte, te lo dice Eso que es. es un fundido cruzado, te lo dice que de repente se va de foco, vuelve de foco, típico efecto también de el agua de los Sí, sueños, que te como ponen como cuando debajo suena- del como agua. cuando suena el arpa. Exacto. Suena un arpa, es sabes que como que me parece que como que alguien descubrió que lo brillante de ese corto era eso y todo el mundo simplemente quería repetirlo, ¿no? Como, joder, se ha hecho este plano tan increíble, quiero tenerlo en mi película. Y me parece una genialidad. Al final, como el cine, a través del montaje, no necesita mucho más que ponerte un plano al lado de otro para dártelo a entender. Claro, pero mira, ahí yo creo que eso que acabo de decir es muy buen ejemplo, que lo que has dicho antes no se cumple. ¿Vale? O sea, Claro. antes has dicho que a lo mejor soñamos así porque estamos acostumbrados al lenguaje, pero precisamente el hecho de que para hablar de sueños tan rápidamente hayamos adaptado Ya. ese uso del lenguaje, quiere decir que es porque se parece a cómo soñamos. Probablemente, además, fíjate, justamente el fundido, y así es un recurso parecido a abrir los ojos, a mezclar lo que estás viendo con lo que ves en la realidad, o sea, es quizá algo más similar. El huevo o la gallina. Pero me gustaría hablar así brevemente de algunas películas, autores importantes como son Vértigo, de Hitchcock, Vale. que es una película que yo creo que es totémica en la historia del cine. Para todos es una película dentro de lo hitchcockiano, de las con más personalidad, y es una película, claro, que para todos es crucial. Claro, hay que entender mucho cuando hablamos de sueños en películas,
realmente hay películas que parecen que son un sueño, como es el caso de Vértigo, películas que tienen sueños, también Vértigo cumple eso, y películas que van sobre los sueños. Y también hay que entender el concepto de sueño, el que vamos a tratar sobre todo en el podcast, no va tanto orientado a, por ejemplo, yo que sé, la peli esta de Ha nacido una estrella, también va sobre sueños, pero sobre aspiraciones, podríamos decir. Sí, Exacto. sería otro tipo de sueño. Eso es, aquí vamos a centrarnos en sueños. El onírico. En el onírico. Y dentro de este tipo de peli onírica, o sea, en general, el cine de Hitchcock, podríamos encontrar una gran cantidad de ejemplos de películas que o bien parecen sueños o tienen muchísimos sueños, O pesadillas. más bien. En este caso, Vértigo es un ejemplo extraordinario de ello, como también lo podría ser Recuerda, no recuerdo el título en inglés ahora, en español se llama Recuerda. Que es con Gary Cooper, y es una peli que no es de las grandes pelis de Hitchcock, pero sí que tiene una escena onírica bastante despampanante y muy poderosa, la cual el diseño de todo el set de esa escena lo hizo Dalí. Y si no recordáis esa escena, a poco que le echéis un ojo vais a ver evidentemente la mano del pintor, porque es que está llena de sus ojos, de sus relojes, y es una escena totalmente... Surrealismo puro, o sea, va mucho sobre el psicoanálisis. Al final, como dice Santi, que ha venido muy bien la mención de Freud, el cine de Hitchcock podríamos decir que es casi freudiano, porque tiene mucho que ver con ese tipo de obsesiones ocultas, de qué forma estas se manifiestan. Y Vértigo es una película que evidentemente tiene varias escenas que son literalmente pesadillas, pero en sí es una escena que sí que parece una pesadilla, sobre todo por la forma y por la atmósfera que consigue crearte y con la que consigue dominar todo lo que la compone. Sí, esa palabra que has dicho creo que es súper importante para hablar de pelis de sueños y de pelis oníricas, que es atmósfera. Claro. Pero es muy curioso por lo que dices, porque es como que es más sencillo ver la peli. O sea, si tú ves una escena cualquiera de Vértigo y de ese tipo de pelis que iremos mencionando, uno muy sencillamente detecta esa sensación, como que hay una sensorialidad que rodea a toda la película, que la hace sentir que tú estás formando parte de un sueño o de una pesadilla, pero que no es tan difícil de explicar. Es como si una bruma tiñese todo el metraje de la historia, como si hubiese una forma obsesiva de reconstruir estas películas. En el caso sobre todo de Vértigo, que es una película hiper obsesiva, a mí me hace gracia, creo que esto lo dijo Scorsese, que había dos tipos de personas. Las personas que disfrutamos viendo cómo James Stewart perseguía a King Novak, y las personas que no, que disfrutamos. Y claro, al final consigue esta película hacer que tú te obsesiones con la mirada sobre una persona que mira, y luego esa mirada se deforma y reconstruye otra realidad. Y podríamos decir que la película se divide en dos partes. Una que es una pesadilla figurada y que sufre el protagonista relacionada con sus problemas de vértigo. Y luego otra que él mismo crea, y cómo su obsesión realmente es convertir ese sueño que ha vivido en una realidad. Al final, para mí, yo si tuviese que... Para mí es mi película favorita de Hitchcock, lo cual ya es decir muchísimo dentro de toda su obra. Y yo creo que este tema del sueño está presente en todas sus películas. Al final, Hitchcock es un director muy obsesionado con lo formal, muy obsesionado con el lenguaje del cine. Al final, bueno, Vértigo realmente dentro de nuestro programa, porque al final no es una película que trate directamente de sueños, es casi más una mención honorífica inevitable que otra. Está llena de mensajes y de elementos simbólicos que son muy importantes dentro de este estudio de lo freudiano, del subconsciente, como el elemento de la campana, un poquito esa profecía autocumplida de como tengo miedo a que pase esto, el hecho de que yo me esfuerce porque eso se cumpla es lo que provoca que se cumple, que tiene mucho que ver con esa premonición de los sueños. Es una película muy
que tiene mucha inspiración de Buñuel, que al final tanto yo como Buñuel se han retroalimentado uno del otro. El Buñuel en su etapa, el Buñuel francés tiene mucho que ver en ese sentido con las heroínas hitchcockianas, y yo sí que creo que es una película que nos viene muy bien para ir penetrando un poco en lo que entendemos por esas pelis oníricas, que sin ser de sueño son como sueños. Pero tenemos varias más. Una peli que a Santi le gusta mucho y de la que nos va a hablar un poco es El lado oscuro del corazón. Sí, yo quería hablar de esta película y reivindicarla porque la verdad es que no es una película muy conocida. No. Y que fue una película que se hizo como una peli de ensayo de experimental, pero que acabó teniendo mucho éxito y se convirtió en una película de culto. Es una obra muy poética, ¿vale? Que narra las peripecias de Oliveiro, un poeta bohemio que vaga por Buenos Aires en busca de su mujer ideal. Y digamos que todos los diálogos son bellísimos y de una profundidad y poesía a la que no estamos acostumbrados en el cine convencional, y que recoge poesía de Oliverio Girondo, Mario Benedetti y Juan Gelman. Os voy a recitar ¿Alguna frase? el texto con el que empieza la película. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en un concurso de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Yo es una peli que la vi cuando tú me la recomendaste. Yo sí que la tenía como ahí apuntada, la típica película que tienes en la lista de pendientes de un día que das con ella y que te hablan bien. Pero sí que creo que es una película que es onírica, como decimos, y que tiene ese ambiente y esa atmósfera onírica, pero de una forma muy diferente a lo que lo es Vértigo. Porque tiene más que ver la película, en mi opinión. O sea, cuando estás hablando un poco de qué va, uno puede pensar que realmente es una película que no va de nada, porque realmente no va de nada. Yo, si tuviese que describir esta película, la describiría como un conjunto de poemas que definen la vida del personaje a través de su relación con las mujeres. Es más, lo que tú has dicho de que a nivel de diálogo la película no se comunica de una forma convencional es totalmente acertado, porque es una película en la cual los personajes hablan. O sea, lo que tú acabas de leer también es muy pertinente, porque al final es lo que un personaje le dice a otro, y es una frase que se repite constantemente y que podemos entrar un poco en qué significa lo que se refiere el protagonista con ese concepto de volar y toda la implicación que tiene. Pero su fuerza radica en que tú consigues, a través de su atmósfera y de lo que la rodea la película, que tú entres en ese lenguaje y en ese juego, porque al final es muy sencillo, ya no solo sobreactuar con ese tipo de textos, sino que parezca como una especie como de soliloquio teatral. Sí, y la película lo que consigue es que tú formes parte de ese juego, porque desde el primer momento entiendes que lo que estás viendo es como una especie de poesía. Tienes un lenguaje poético, pero también en las primeras escenas teníamos una escena del protagonista en la cama con una mujer, y él como puso una especie de palanca que abre la cama y la mujer cae por ese hueco que se... Claro, está llena de cosas que son como incomprensibles y que son por ello oníricas. De hecho, uno de los personajes de la película es la muerte. Claro. Una mujer hermosa, vestida de negro, que es la muerte con la que él coquetea, incluso. Y bromea y la vacila. Claro, o sea, la muerte en sí, hay varios momentos en los que le viene a decir de, mira, es que no me para ya de coquetear, pues no me voy a enamorar de ti hasta que te mueras. En algún momento voy a venir a por ti. Claro, otros como rollo, a ver si yo ligo contigo y por eso no me muero. Ya, a ver si te conquisto, ¿no? Y ya entonces no me puedes... Sí. Y luego tiene muchísimo que ver también esta película y hereda muchísimo de Rayuela, de Cortázar. Claro.
De ese hecho, espíritu. Sí, es ese espíritu totalmente de vagar por las calles, con la poesía por bandera. De hecho, el protagonista es un trasunto de Horacio Oliveira, el personaje de Rayuela. Él es un poeta que no quiere venderse al sistema, que la muerte le trae un anuncio del periódico donde dice se busca poeta para trabajar en el sector de marketing, no sé, y él no quiere pasar por ahí. No quiere pasar por ahí. Claro, esta película hay que tener en cuenta varios matices que yo creo que se irán discerniendo una vez vayamos viendo las pelis de las que vamos a hablar más adelante, porque como hemos diferenciado entre pelis oníricas y pelis de sueños, creo que la distancia radica en parte en lo que es el surrealismo en sí. Y en cuál es la diferencia entre el surrealismo y un sueño y por qué están tan relacionados. Seguramente toda película de sueños tenga un alma surrealista, pero no todo surrealismo tiene por qué ser onírico, y esta película combina ambas cosas. Al final utiliza esa forma, ese lenguaje propio de un sueño para que tú entres en el juego que tiene de diferentes poemas, porque es una protagonista que conoce a una mujer, le habla, o a veces incluso con voz en off, le habla como si fuera un poema que ha escrito sobre esa mujer en concreto, sobre el caso de la muerte, hace poemas sobre la muerte que también son muy interesantes, sobre esa mujer. Y luego añade esos elementos surrealistas de la cama que se abre, y tiene mucho que ver con este concepto. Al final es un poquito para que nos entendamos con lo del surrealismo y que entendamos la diferencia con las pelis oníricas. Si uno piensa, yo creo que el mejor ejemplo es Kafka. Si uno piensa en la literatura kafkiana, igual no hay en sus libros, no hay ni un sueño, pero el surrealismo plaga toda su naturaleza. Y al final, quieras que no, el surrealismo, como el lenguaje de los sueños es siempre surrealista, que veas algo surrealista también fomenta esa forma de... Claro. Es de una sueño. película, yo creo, muy libre también, Sí. en el sentido de que se ven pocas cosas así. No tiene- tenían miedo a hacer lo que hicieron y lo hicieron y gustó. Y ahí no sé si te fijaste que hay un momento que sale Benedetti. Sí. Muy bonito, la verdad que es una película muy, muy interesante y que sale un poquito de esta idea de peli de sueño más cercana a la pesadilla, como podría ser Sí. Vértigo, como podrían ser mucha de la obra de Lynch, Sí, de es Buñuel, especial. de Kubrick incluso. Al final va un poquito por ese Sí, rollo. yo quería reivindicarla por eso, porque no es muy conocida y es una pequeña joya. Sí. Y luego, retomando también, volviendo a literatura, a mí me gustaría como reivindicar también la obra poética de Cortázar, porque se le conoce por Rayuela, por los cuentos, también que habla tiene mucha importancia los sueños, pero realmente su poesía no tan leída a mí me parece bellísima, y es muy críptica y onírica, muy simbólica y invocadora también. Tiene un poema que se llama El sueño, que Vale. si queréis Pues mira. os lo leo rápidamente. El sueño, esa nieve dulce que besa el rostro, lo roe hasta encontrar debajo, sostenido por hilos musicales, el otro que despierta. La verdad. Me he quedado con las ganas de una cosa. Has dicho reivindicar a Cortázar. Dime. ¿Por qué no reivindicas a tope? Porque dijiste, tengo ganas de reivindicarlo. Reivindícalo. Es el puto amo. Leer a Cortázar, por Dios. Eso. La Voy a coger el poesía, agua. la poesía de Ah, Cortázar. me bebió tu agua Sí, y no no. bebía. Vale. Ahí era un truco para leerme, era un truco surrealista para leerme dos. Yo quería aprovechar y despistar a la audiencia. Y entonces recuperarlo. El agua, tío. No, pero sí, Cortázar evidentemente es un escritor surrealista. Y que, como digo, es un muy buen ejemplo el que has puesto y relacionándolo con la película. Al final, evidentemente, podemos estar hablando, podemos hacer un programa solo de Vértigo, podemos hacer un programa de este tipo de películas, pero son películas de las que se ha hablado un montón. Al final, yo creo que es interesante también aportar algunas opciones como El lado oscuro del corazón, que yo creo que es una película que al menos no te va a dejar indiferente. Eso es seguro. Eso es seguro. Podría haber sido un título de Cortázar perfectamente en la traducción al español de la siguiente película que vamos a hablar, que es Ojos fuertemente cerrados. Que hay que decirlo así, con energía. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, que es la última película de Kubrick, una película que, si no me equivoco, la montaron póstuma, ¿no? Él la Sí, acabó la de grabar estrenaron y la estrenaron póstumamente. póstuma. Yo nunca, no sé si el montaje lo llegó a ver o no llegó a ver. No lo llego a ver. Pues tela, porque es un puto psicótico del montaje del Kubrick que si llega a verlo no le habría gustado nada, eso estoy convencido, vamos. Pero bueno, es la siguiente película que vamos a hablar, una película en la que los sueños también tienen una importancia fundamental desde esta perspectiva
que estamos hablando de películas oníricas, no películas de sueños. Sí, ¿no? porque de hecho está basado en un libro que se llama Un relato soñado, creo que es del siglo XIX, de hecho, es antigua, y que un poco lo que relata es una pareja y las fantasías sexuales que tienen y cómo revelan o no revelan esos secretos ocultos. Y digamos que él lo adaptó a nuestro tiempo, Kubrick, haciendo esta obra llena de también claves ocultas y con un final que me parece maravilloso para una obra. Acabar una carrera. Carrera Kubrick con ese final, pues es maravilloso. El mensaje que nos dejó Kubrick, al final, habrá que hacerle caso. Era un mensaje como hippie, pero dicho con contundencia. Sí. Como hippie, pero apuntándote con una pistola a la cabeza. ¡Sé libre! Eyes Wide Shut, para mí, siempre ha sido una película. Aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero para mí siempre ha sido una película de sueños. Y ya te lo dice su título, que viene de Eyes Wide Open. Justo una expresión que no tiene sentido, que es el ojo completamente cerrado, que puede un poco tener que ver con el sentido de no ver lo que está oculto, de cerrarnos que es muy linchano, claro. pero que también para mí tiene que ver como si todo estuviese siendo un sueño, o al menos lo es de manera metafórica. Bueno, hay sueños literales también en la película, pesadillas de Tom Cruise sobre estas escenas con Nicole Kidman, con una especie de marinero con el que le fue infiel. Sí. Bueno, que no dice, no sé si llega a decir que le fue infiel. Dice claro, que mientras hacía el amor con él, pensaba en el oficial de la Marina. Dice que ella habría dejado todo por un momento. Por un momento. Ni siquiera dice que le Y ese que momento es el que en su mente se anida, claro, y se queda ahí, se va haciendo y planta como la una semilla bola de los celos Exacto. en él. Exactamente. A mí es una película que dentro de la obra de Kubrick no está tan bien considerada, o no se considera de sus grandes películas, tal vez no lo sé, pero que para mí es una película alucinante. Es una película que a mí me quitó el hipo, que tiene mucho que ver con esta desquiciante obsesión que tenía Kubrick, sobre todo con los actores, y que de alguna forma trasluce en las interpretaciones de tanto de Tom Cruise como de Nicole Kidman, que llegan hasta cierto punto a ser descorazonadoras y que llegan a ser incluso como que se da cierto peso casi que en su mirada, que tiene que ver mucho con el cansancio real que Kubrick sometía a los actores y que impregna la película. Pero les cansó tanto que acabaron saliendo juntos, ¿no? Y lo contrario. Y lo contrario. O sea, estaban saliendo y fue después cuando se separaron. Fue después. Sí, yo creo que les eligió por ser pareja, entiendo. ¿no? Eran por la pareja, química que tenían. y Kubrick destruyó la pareja. Igual soñaron lo que decíamos antes, de que se morían en una boda o alguna movida por el estilo. Ya. O anidó el sueño del personaje en la mente de los dos y ya no pudo salir de ello. Qué curioso, muy curioso. Pero hay la escena que hablamos antes de cuando le dice lo de que ha fantaseado con el oficial de la Marina. Y, ¿os acordáis? Ese plano cuando está ella contándole eso y se ríe con una risa súper nerviosa. Y la cámara se mueve violentamente. La cámara hace un paneo vertical así, se es sacude súper con extraño. ella. Se sacude con ella y me parece súper original eso. Es una película, además, que si lo ves, eso es una fuerza contraria, absolutamente contraria a lo que te trae antes la peli, que te trae un estilo de vals. Me acuerdo que suena el vals de Shostakovich. Es todo como muy disruptivo. Es muy disruptivo. Es de repente a ti te está contando algo que en principio va a ritmo, acompasado, y la risa de ella, que es tremendamente histriónica. Te enfada de alguna manera, te remueve. Te resulta humillante de alguna manera. Y es por eso, en gran parte además, es lo que dices tú, el movimiento de cámara. No sé, pero yo creo que es el único de la película que hace así de violento y brusco. Es que es un paneo vertical así. Maneja todo el rato unos movimientos de steady por dentro de la casa, moviéndose siempre, levitando, total. Y ahí rompe completamente. De hecho, es una escena de locura total, ¿no? Es una pasada esa escena. Al final también a mí lo que más me gusta de Eyes Wide Shut es que tiene una cosa que decía sobre todo mucho Buñuel sobre el arte, que él decía que el arte, lo más importante del arte es que tuviera misterio. Claro. Creo que eso impregna toda la obra de Kubrick y esta película muy especialmente. La sensación de que hay algo que está oculto
y que nunca vamos a llegar a entender que va por encima incluso de la propia Es película. que de eso habla. Todo el rato. De eso habla Relato Soñado y la película. Habla de que no sabemos qué le pone a nuestra pareja. Pero además, ¿sabes lo que es lo interesante? Kubrick lo plantea de tal manera que a ti te lo pone de la perspectiva de Tom Cruise, pero Tom Cruise todo el rato se cruza con gente que tiene esa misma situación. Y es gente que te produce ese misterio de qué motiva a la persona que tengo delante, qué es lo que desea la persona que tengo delante, porque cada mujer o así que se encuentra en la película tiene de alguna manera ese misterio. Sí. Y es una película que dices tú, que te da esa sensación de que no te deja ver justo lo que hay fuera, que es lo que te resolvería el problema, ¿no? Es como algo que te genera mucho misterio, en lo que puedes fijar la atención, pero que no tienes suficiente para saberlo. Y te da la sensación de que la peli vas como un poco así, como un poco como Tom Cruise, limitado por tu propia capacidad de comprender. Totalmente. O por lo que ocultan los demás. Que al final su motivación es como las suyas. Nadie tampoco... O sea, entiendo que el resto de personajes ve a Tom Cruise como Tom Cruise ve a los personajes de la película, ¿no? Diciendo qué es lo que mueve a esta persona. Y Pues qué no lo curioso saben, ¿no? que luego en la secta aparezcan las máscaras. Claro. Es otro simbolismo. Claro. O sea, es una película que tiene mucho que ver con ese mundo oculto. No me quiero adelantar porque vamos a dedicarle a Lynch algún tiempo también, pero que tiene mucho que ver con ese sentido Sí. en sí mismo y que rodea a la película de esa sensación que lo has explicado tú perfectamente y que tiene mucho que ver con eso de estoy a punto y no llego. Exacto. Más películas. No, ya para cerrar un poco la etapa de estas películas oníricas, tenemos un clásico de Bergman que es Fresas Salvajes. Que Fresas Salvajes de alguna manera es un viaje onírico también, podríamos decir. Sí, en parte sí. También es una película que está muy marcada por algunas escenas de sueños también. Hay una escena que es muy poderosa del protagonista de la película, ya en sí es un director extraordinario del cine mudo que es Víctor Siotrón. Y hay una escena que es la escena del sueño que es súper poderosa, que es una escena en la que él va caminando por la calle como súper desorientado, topa con una especie como de carruaje que choca con una farola. Dentro de ese carruaje que ya no puede avanzar, que tiene el accidente, lo que hay es una tumba y en la tumba está él mismo. Sí. O sea, es una película que de alguna forma hace un viaje, porque también tiene mucho que ver con los recuerdos, hace un viaje desde un punto A hasta un punto B, es una road movie al final, y cómo ese viaje de vuelta a casa del protagonista ya mayor le hace recorrer a través de sus sueños y a través de sus recuerdos, mezclándose todo en una especie de Macedonia imposible e imperceptible de su propia realidad y de su propia concepción y de lo que significa la conciencia de ser viejo. Hay otro momento que también es una escena que es un recuerdo, pero que también está llena de ese lenguaje de los sueños. Él vuelve a una casa en la que pasaba los veranos, que es una escena que, o sea, ya digo, Fresa Salvaje es una de mis películas favoritas totalmente. Hay una escena en la que él vuelve a los veranos, él estaba enamorado de su prima, una cosa muy sueca y muy de su época. Y estaba muy enamorado de su prima y recuerda un momento que se manifiesta ante sí mismo, algo que solamente podría pasar en un sueño, que tú estés recordando algo y que ese recuerdo se manifieste, en el que aparece su prima, que la interpreta Vivi Anderson, si no me falla la memoria. Aparece su prima, él la persigue, su prima está joven tal y como él la recuerda, no como él que sí que está muy mayor, y cuando finalmente la alcanza en el bosque, su prima, que se está mirando en un espejo, gira el espejo y le devuelve la mirada a Víctor Siotrón, que mira su propio reflejo en el espejo, aterrado de darse cuenta de que han pasado tantos años de ese recuerdo que son inexplicables. Es una película. Los espejos es que se utiliza también muchísimo, o sea, aparecen, ¿no? Que se utiliza, o sea, aparecen mucho en los sueños, los espejos. Igual tienen algo y tienen que ver mucho... mucha, también Artemidoro habla de lo que significa verte en el espejo. ¿Qué significa? Pues habla, por ejemplo, cuando te ves en el espejo, lo que hay en el espejo es tu consorte. O sea, como claro. Tú te ves, es tu otro yo, que puede ser tu esposa, por ejemplo. Pero bueno, que los espejos siempre se han utilizado mucho. Y de hecho, cuando estabas contando esto, me ha venido, que es verdad que los sueños es que aparecen en casi todas las historias y todas las películas. Me he acordado del Imperio Contraataca. ¿Os acordáis la escena cuando Luke va y entra en la cueva y lucha contra su sombra, que es Darth Vader? Se cae la cabeza de Vader y está su cara. Sí. No es un sueño, pero es muy onírico. Bueno, claro que dices, no es un sueño. Es una experiencia, pero es totalmente onírica. Podría Podría haberlo soñado. Es como un sueño, es como un sueño de pesadilla. Es muy buen ejemplo.
¿Cómo lo hacemos que al final siempre terminamos metiendo algo de Star Wars? Sí, Siempre. sí. Sin venir a cuento, ¿eh? Bueno, el pijama ya lo llevas, el de Star Wars. Publi. Que nos pague George Lucas algo. Ojalá. Es que en Star Wars está todo. Está todo. Está todo. También, perdonad que haga una pequeña mención, ya que estamos hablando de alguna de mis películas favoritas. Que otra que también en parte da honor a este podcast, que es 8,5. Que también es una película que es un sueño. Totalmente. En sí misma, un sueño que tiene mucho que ver con el proceso creativo y que es una película. Si uno ve las listas que hacen, que ahí no recuerdo qué revista era la que le pedía a los directores que hicieran listas de sus 10 películas favoritas. Es una película que siempre aparece tanto en el listado de directores tan dispares como a lo mejor Scorsese o incluso Wes Anderson o algún director como más de autor, porque es una película que tiene mucho que ver con el proceso creativo y que también tiene una escena de sueño fundamental, sobre todo para mí la primera escena de 8,5 es una escena que yo me sorprendo a mí mismo muchas veces pensando en ella, que es la escena esta en la que Orlando se está como atrapado en una especie de atasco y se escapa volando y vemos como desde el suelo él por los aires, que tiene mucho que ver tanto con lo que hablábamos antes del lado oscuro del corazón, de buscar a una mujer que vuele, en el sentido de esa liberación, como también ocurría con la interpretación de sueños de las que hablabas al principio, con el sentido de el que vuela es porque se libera. Sí, volar es una liberación, es como un empoderamiento máximo, digamos, utilizando esta palabra tan manida. Claro, total. Al final vemos como ese personaje, ese director de cine, ese Guido que interpreta a Mastroianni, que es casi un trasunto del propio Fellini, vuela por los aires, pero está atado por una cuerda que lo ata a la realidad y que lo hace caer. Es una escena preciosa y en general la película, como decimos, es puro sueño. Es constantemente una introspección que va en contra de la propia concepción de la realidad. Para mí está dentro de las películas oníricas, seguramente sea la que menos esconde que quiere ser un sueño sin ser un sueño. Porque tenemos constantemente apariciones de personajes del pasado, personajes del presente, saltó de un sitio a otro, lugares que no tienen ningún sentido como tal, escenas como por ejemplo la de la playa, que es donde supuestamente va a rodar la escena de la película y aparece como una banda de música. O sea, creo que hay una libertad en esta película y una falta de complejo, un dejarse llevar ante lo que pueda ocurrir, que creo que en el que muchos directores han soñado. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Buñuel en Los Olvidados decía que estaba obsesionado con que escenas en las que había como esas peleas callejeras que hay en esta película que es tan dura, apareciera de fondo unos niños tocando los tambores estos aragoneses que él tocaba y tal. Y le decían, ¿pero eso por qué? ¿Por qué quieres que estén los tambores de Calanda? No sé qué. Y él no era capaz de explicar por qué, pero necesitaba que estuvieran ahí y finalmente no aparece en la película. 8,5 si lo cumple y vemos a un director, a Fellini, a un genio absoluto, totalmente inspirado, enajenado y soltando todo lo que lleva dentro para regalarnos una película, regalarnos sus sueños sobre cómo es una película. Al final Fellini es un director que él decía que él era más feliz en Cinecittà, que eran los estudios de cine que había en Roma, que en Roma. Para él Roma de verdad era Cinecittà. Para él la vida de verdad era el sueño. Era un sueño y por eso construye todas sus películas como si fueran sueños y esta es el parangón, el paradigma de todo esto. Bueno, y fuera de las películas que acabamos de hablar, que pelis oníricas, que habíamos comentado que en gran parte, ahora vamos a entrar con la parte, digamos, contundente, con la verdadera materia, la literalidad, que es las pelis de sueños, tal cual. Una peli que se nos viene a la cabeza de primeras, no sé si estaréis pensando lo mismo, pero que es un clásico, y más que de sueños diría que de pesadillas, es Pesadilla en Elm Street. Una película, vamos, famosísima que a más de uno nos habrá perseguido. ¿Os acordáis? El miedo, o sea, lo que tiene Pesadilla en Elm Street, que da muchísimo miedo, es que, joder, tú te ibas... Pues yo la vi en el... Tú en su momento... Es que él es el que vio las pelis en el cine. Nosotros somos el que las que nos vimos ya piratas, claro, en streaming. Tú Nosotros te somos metías una en la mierda. cama y estabas acojonado. Estabas acojonado porque sabías que si soñabas, que de hecho soñabas con Freddy Krueger, pues podías morir. La has cagado. Podías morir. Entonces eso daba mucho miedito. Terrible Mucho condicionamiento miedito. que tú, cosas que amas mucho, no sueñas necesariamente con ellas, pero cosas que te dan mucho miedo, Ya ves. ahí sí te atacan, ¿eh? Ya ves. Ahí sí te atacan. Sí, Es sí. una película que yo he revisado, de hecho, para el programa. Me parece que es peor de lo que la recordaba. ¿Vale? No envejece bien, pero es que tiene el punto Pero- de lo que te pasa Justo. después de verla. Tiene mucho encanto. Sobre todo cuando eres un niño. Totalmente. Eso O es adolescente. brutal. Es-
A mí es una película que lo que más me gusta decir de Pesadilla en el Street es que ocurre... Mira, hay una frase de Fincher que viene muy bien. Fincher dice que a él le gustan las películas que dejan cicatriz. Y una de sus películas favoritas es Tiburón, porque la cicatriz que te deja de no querer bañarte. En parte esta peli Lo mismo. también te deja Es cicatriz. lo mismo, no justo. perdura, porque evidentemente no es una película tan fina en ningún sentido como Tiburón, pero sí que tiene esa capacidad de dejar Pero cicatriz. es que es verdad que esas dos películas pasó eso. Y hace mucho que no recuerdo que haya una película que te marque luego para tu vida, ¿no? ¿Recordáis Ya. algo así que digas, hostia, pues por Yo es haber que- visto esta peli ya no sé? A Yo ver, a ahora mí- solo pienso en Tiburón porque me traumó. A mí me traumó. Yo de pequeño no me podía bañar en la piscina. En la piscina. Sí, ¿eh? sí, sí, La sí. veía ¿En desde la fuera. piscina? La veía desde No, no, que fuera. nos pasaba. 7 metros por Nos 4 pasaba, de nos piscina. pasaba. Pero Piscina era- vacía. pero- Agua cristalina. Pero aquí era sobre todo cuando metías la cabeza bajo el agua. O no hacer pie. A mí no hacer pie. Yo voy en el mar, me puedo meter tranquilamente. Y cuando dejo de hacer pie, ahí está el tiburón. El tiburón está en los 10 centímetros que separan tus pies del suelo. Ahí está. Playas de Chiclana, entonces. Es- la las puerta, que tío. puedo ir por la cintura, eso, bueno, me da igual todo. Pero no, sí. A ver, sí que evidentemente tiene... O sea, Wes Craven es un bastante buen director y tiene algunas escenas que siguen siendo poderosas, sobre todo las oníricas. Para mí la parte que envejece peor son un poquito las escenas Ya. del día a día. Bueno, película también, pequeño inciso, que tiene el debut de Johnny Depp. Sí. Sí, En he hecho cine. un yogurín. Hecho un Un yogurín. Hecho un yogurín y que tiene una muerte, Johnny Depp, muy graciosa. Que es como que... Es que no sé si lo acordáis, pero a mí No me me hace mucha gracia acuerdo. porque es como que la cama... La cama le absorbe. la absorbe le va tragando. y sale con Eso como daba de- muchísimo miedo, como de tío. cubo de sangre, y Sí, solo sí. de sangre. Hmm. Es muy curiosa, muy curiosa. La verdad que, ya digo, es una peli muy, muy interesante y que merece la pena mencionar porque al final tiene esa capacidad de dejar cicatriz. A mí sí que hay muchas pelis que me dejan de esa forma, esa marca en mí mismo, pero muy pocas pelis sí que consiguen dejarla de manera colectiva. Que es como las que hablamos Sí. con Tiburón y con... Oye, ¿y ¿nos daba mal rollo cuando veías a alguien con el jersey verde y rojo? Claro. Es que tiene una iconicidad. Porque luego había Mientras gente que estoy llevaba... soñando, daba- digo, no me jodas, había ¿eh? gente que llevaba ese jersey y me daba mal rollo. De hecho, tuve un jefe que llevaba ese jersey. Hostia, qué mal rollo. Y lo sabía, y lo hacía para intimidaros. Yo creo que lo hacía para... Es que tiene una... Para aumentar la productividad. No es mala idea, ¿eh? Y, Para o aumentar sea, la productividad. Si es un jefe, ir de Darth Vader, por ejemplo, ¿no? Sí. Con una capa. Nadie usa capa, yo sí. En plan, hostia, ese Hostia, jefe da este es miedo. el jefe. En este orden de películas también, que son sobre sueños y que también queremos nombrar, tenemos una película española que la verdad es que fue un éxito, porque fue un éxito incluso comercial, de un director como Amenábar, que es Abre los ojos. Además, una película con su remake americano, con Tom Cruise también, como en West Side. Sí, además fue la segunda película, creo que es la segunda, ¿no? De Creo que Amenábar. Sí, es la Y es, segunda. digamos, la que le lanzó ya al estrellato, que a mí me parece una película realmente que trata el tema de los sueños muy bien. El de estoy soñando, no estoy soñando, qué está pasando, tiene un final así que no sabes al final si está en el mundo onírico o no. Que es verdad que la he vuelto a ver y me da la sensación de que la recordaba mejor, como que no ha envejecido tan bien. Pero bueno, yo creo que a nivel de guión, me parece que es casi mejor a nivel de guión que casi de puesta en de escena, ejecución. ¿no? Sí. Seguramente Eso le sí. pasa, bueno, con Tesis pasa, pero yo creo que Tesis es verdad que tiene unos condicionantes de producción. Era Claro. una película que hizo en la universidad, con limitaciones Claro. todo de producción y espacio. Esta película ya tenía mucho más presupuesto, pero es verdad que, no sé, la recordaba mejor, pero bueno, es cierto que tiene un Es guión buena peli, y es una peli de sueños canónica en el sentido de esto es real, esto no es real, Exacto. muy angustiante. Y es verdad que el final se me ha quedado un pelín como le hubiera dado una O sea, vueltita es más. que irónicamente, buscando un final Sí. hiper sorprendente, consigue el final que todos esperamos. Claro. Ahí voy. Es que ahí es una voy. película que yo creo que genera tantas expectativas sobre esa posible resolución que creo que habría muy pocas soluciones que te dejasen a gusto. Cierto. Todas te van a dejar con una sensación de al final no era para tanto, entre comillas, ¿no? De que le quita Justo, demasiada importancia a todo. Justo. La elimina. Hay una cosa que explica Paco Cabeza que me gusta mucho, que dice que normalmente el problema que tienen los thrillers es que te dicen todo el tiempo lo que juega un thriller es a decirte tengo un póker de ases Claro. o tengo un full, vas a flipar. Y luego a lo mejor lo que tienes es un trío, Claro. que no está mal, que a lo mejor ganas la mano, pero Sí, porque no es un farol, tiene un trío. Sí, Eso es. e incluso si tuviese un full al final, pues ya no es sorprendente. O sea, si tú te esperabas alguna especie de giro,
la verdad no es un giro, la mentira es muy esperable, entonces nada te deja satisfecho del todo. Pero El yo, thriller- por ejemplo, Shyamalan, que me parece un puñetero genio, hostia, es que sí que lo clava. Claro, pero Shyamalan consigue... Es un puto genio. Pero Shyamalan se sorprende a sí mismo y todo. Es que Shyamalan... Es que Shyamalan tiene esguince No, de cuello de tantos claro. puntos de giro. Es que joder. yo creo que él coge, llega a un momento dado y ya tira una moneda al aire. Y dice, mira, esto no lo va a No ver se lo nadie espera venir nadie. porque me voy a Es que tirar una moneda al había aire y no lo había voy a un chiste decir. que es que empezaba a hacer un giro y otro giro, otro giro, otro giro, y te hacía tantos giros que ya no sabías ni dónde estabas. Pero me flipa cómo lo hace. O sea, no me canso. Es de una sus persona puntos de muy giro. consciente del lenguaje cinematográfico y sabe jugar muy bien con las expectativas de la Eso gente. es. Heredero Y de eso, Hitchcock y también. eso es para mucha gente lo peor que tiene también. Porque hay gente que no le gusta las pelis de Shyamalan y es porque no genera, o sea, no cumple las expectativas que le genera para ellos. Es que eso Pero es- eso es lo brillante eso es de lo brillante de para, Shyamalan. para los que nos gusta es lo que nos gusta y para los que totalmente. odian es eso. Totalmente. Pero la gente buena polariza. Sí. La gente buena de verdad no es un gris, polariza. Totalmente. Y eso es positivo siempre. Al final lo que define a una persona, lo que lo hace único, lo que lo restringe como autor es su personalidad, que es lo que Exacto. trasluce de toda su obra y es lo que hace que alguien te guste y que no te guste. exacto. Cuando eres un cineasta como se llama, al final tu personalidad impregna todo lo que haces de una manera muy evidente. Exacto. Volviendo levemente a ver los ojos por dar una pincelada, al final hay que tener en cuenta también que Amenábar es un director de cine que tiene un poquito en su carrera y en su concepción el sueño de todo director de cine, que es que alguien te coja a la universidad mientras Sí. estudias la carrera Sí, y haga que no estudies la carrera porque hagas una película. literal. Es como una flipada que todos hemos tenido, incluso sin saber de Amenábar, que solo Amenábar ha cumplido y que lo ha hecho enfrentarse a películas como Tessie o como Abre los ojos, que seguramente son películas que, como decís vosotros, no son las más refinadas en puesta en escena, sí que parten de ideas muy interesantes y demás, pero seguramente no tenga la experiencia que otros directores tienen Claro. o, evidentemente, la pericia que otros han conseguido en sus primeras películas. Claro. Evidentemente, Orson Welles no tenía esa experiencia en Ciudadano Kane, ni Truffaut en Los 400 golpes, pero hablamos de otro tipo de directores. No sé, yo creo que es una película interesante y que marca una época del cine español muy concreta a raíz de Tessie con Abre los ojos, en el que parecía como que el cine de género conseguía tener más éxito. No, y que de hecho Amenábar reencumbró, digamos, bueno, sí reencumbró, pero que digamos que hizo que las pelis españolas fueran un poco americanas. No sé si entendéis lo que quiero decir. Sí, a nivel de factura. Exacto, A nivel de factura, superproducción. Sí, sí, Y totalmente, fue vamos. en ese momento. Fue él el que dijo, venga, vamos a hacer, ¿sabes? Como se hizo Sí, una claro. peli de A la Triste, por ejemplo, en plan casi... Claro. Sí, pero es muy interesante lo que dices, ¿eh? O sea, y sería un tema sobre el que profundizar bastante, pero como que parecía como que nos hacía huir un poco del realismo típico del cine español y abrir una vía a un cine que fuera una película. Yo muchas veces diferencio entre Sí, 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 sí. películas que van sobre la vida y películas que en sí mismas son una vida, un universo sí, concreto. Y creo que Sí. sí que es verdad que Amenábar abrió un poco ese camino en ese sentido. Total. Abre los ojos también es una película muy oportuna para que hablemos ahora de otra persona que abrió los ojos después de elegir la pastilla correcta. Y esa peli. Pero no era Pocholo, ¿no? No, que también yo creo. ¿De qué estás hablando? Pocholo eligió la incorrecta seguro. Toma ¿no? las dos, la que le abre los ojos y la que le cierra los ojos. Por la mañana una, por la tarde otra. Pero en este caso hablamos de Matrix, de una película que yo creo que a todos quizás los que hayamos coincidido con su estreno, hayamos estado cerca de su estreno, cambió de alguna manera el cine. Voy a repetirme. Yo la vi en el cine. Muy bien, pero esta lo pudimos ver todos. ¿También la viste en el cine? Yo, creo Yo que- no la vi en vale, el vale, cine. vale. Creo que también, aunque era muy pequeño. Yo la vi en el Uy, yo no sé cine. si pillé Yo la no sé vi en el si cine y DVD. debía tener, no sé. Es de 2001, me parece. Puede ser 2001. Pues ya está, 20, creo, ¿eh? 25 años Bueno, tenía. creo. Pero de verdad dije, hostia, esta peli me flipa y va a ser un clásico, y lo estaba viendo en directo. O sea, en el momento estaba diciendo, esta peli es diferente a todo y va a perdurar. O sea, Sí. lo estaba viendo en el momento. Era un clásico instantáneo. Y dije, qué puñetera película más original. Y trata digamos, es un sueño en el sentido de que es una parábola, un poco, una metáfora de lo que es el concepto de samsara hindú, que es que todos vivimos en una ilusión y todo esto es un sueño, entre comillas, o una mera ilusión. O la caverna de Platón. O la esa caverna de la Platón, referencia típica, ¿no? exactamente, Sí, el exactamente. sentido de Matrix es que es un sueño, pero en este caso inducido. Sí. Exactamente.
Y que en ese sentido es debatible. Sí que es verdad que una película lo cambió todo en términos sobre todo de cómo se hace el cine hoy. No se entendería sin Matrix, que dio una potencia y una exacerbación del lenguaje cinematográfico a través de efectos especiales, de efectos visuales, que eran muy diferentes a Y cómo de la se hacían. estética. Claro, Creó claro. una estética. La Diez- estética Matrix. 10 segundos de Matrix del tráiler te hacían ya sentir que ibas a una película diferente a todo lo que habías visto. Totalmente. Un tiempo bala, eso, la estética, Sí. el propio Las- talonaje que Sí, tiene las numerosas cámaras que Sí. rodan a la vez y te hacen ese movimiento. La cámara lenta. Sí, Cámara el uso. lenta y películas verdes. Se pusieron muy de moda por culpa de Matrix. Sí, sí, muchísimo. Al que no le Sí, puse sí, el sí. verde lo pasa fatal con Matrix. Ya, eso te tiene que dar una revoltura porque yo creo que está tintada de verde la película entera, en realidad. Y perdón, ahora que hablamos de Matrix, o sea, al final Matrix en parte es Alicia en el País de las Maravillas. También. Neo Que de sigue- hecho sale el conejo. sigue al conejo Exacto. constantemente. Alicia en el País de las Maravillas es en parte una película de sueños también, ¿no? Sí. Onírica al menos. Totalmente, Sí, sí. claro. Es otra realidad. El es otra Mago de dimensión. Oz también podría ser una película que tirara por ahí. Para mí es una Bueno, pesadilla. de hecho, ella- De hecho. sí. Y los que participaron en la película, También para ellos es sí una que fue una pesadilla. pesadilla brutal. Tal cual. ¿No es el Mago de Oz la cara de la moneda de Pesadilla en el Street? Porque igual que la protagonista de Pesadilla en el Street se lleva el gorro de Freddy Krueger, Dorothy sabe que no Sí. es un sueño porque se lleva algo de Oz. Sí. Es verdad, interesante, ¿eh? Ojo, Interesante, aparezca ¿eh? de repente, ¿eh? Igual Wes Craven lo sacó de ahí, no me extrañaría. Una mente así viendo Mago de Oz. Cualquier Mago de cosa Oz podría es una salir. película que ha marcado Ha marcado a América. generaciones y Sí, generaciones muchísimo. de Sí, sí, cineastas, sí. ¿eh? Sí, sí. Muchísimo, sí, sí. Y bueno, ya pasando de Matrix, nos vamos a meter en harina de otro costal, tema gordo sobre pelis de sueños, y es porque vamos a hablar de David Lynch. Y en este caso vamos a empezar hablando de Mulholland Drive. Se considera la mejor película del siglo según... ¿Ah, sí? ¿Qué revista se considera la mejor? Según una revista muy Del importante. siglo del nuestro. Se considera Super la Pop. mejor. La Super Pop. En 2001 no dicen nada. Mejor película del siglo. Mejor película del milenio. ¿Qué coño? No va a haber nada mejor. A ver, parecía aventurado, pero visto lo visto, igual tampoco iba desencaminado, ¿eh? Sí. Me voy a comer una magdalena porque tengo que coger energía. Esa es para la de Lynch. Bruce, ¿no? Y estos son los McGuffin, ¿no? Sí, hoy van a ser así. Pues es curioso que hables, que justo hayas hecho alusión a los McGuffin, porque esta película es un McGuffin de un McGuffin. En parte sí. Vamos a hacer spoiler, obviamente. La estructura de la película, y bueno, tú eres un experto en esta obra que también puedes aportar muchísimo. Digamos que las primeras 2 horas, creo que es 2 horas y media de película, las primeras 2 horas es una parte, una Ujú, estructura, ujú. y después hay otra estructura totalmente. Hay una estructura que es un sueño y otra estructura que es, digamos, como si fuera lo La real, realidad, la podemos realidad. Pero lo siniestro, dentro de lo que es toda la filmografía de David Lynch, vemos que hay algo como que es inaprensible, que desafía el orden narrativo, que no tiene... Sí, el gesto Algo yo creo así. que es lo que mejor lo explica, Sí. ¿no? Hay En vez algo- de ser así, es como... Hay algo que podría definirse como siniestro, Inquietante. inquietante, desasosegante. Incómodo. Claro, hay algo que, digamos, tú intentas ver lo que está pasando, pero hay algo, incluso inconscientemente, que dice, esto no está bien. Vale, voy a hablar del concepto de lo siniestro, Ujú, ¿vale? Del que habla Freud, que habíamos hablado antes, ujú. ¿vale? En un ensayo que se llama Lo siniestro, de Freud, del 1919. Otra cosa no. Era Freud súper es original. verdad- Era súper original. Sí que es verdad que Freud, algunos pacientes, los quería curar con cocaína, pero eso mal. Sí. Pero con sus títulos de libro no engaña. Ahí, Se ahí- lo grano, interpretación de su- ahí va sueño. de cara, ahí va de cara. Entonces, Freud, Lo Freud, va de nariz. Freud define lo siniestro como todo lo que, debiendo permanecer secreto u oculto, se ha manifestado. Vale. ¿Vale? Lo siniestro, que a veces entendemos como terrorífico, y de lo que habla y en el cine de Lynch, no es tanto terrorífico, sino en contraposición a lo que no es familiar, a lo que Ujú. nos es extraño. Por eso la definición de que lo siniestro es todo lo que, debiendo permanecer secreto o oculto, se ha manifestado. Hay algo como que no encaja, que no sigue el curso normal, que es extraño, incoherente, esquivo.
Es buen matiz el que aporta sobre eso. Yo, antes de que sigamos con Mulholland Drive, me gustaría dedicarle ciertas palabras a David Lynch. O sea, podría estar hablando de David Lynch durante horas. Seguramente sea el director de cine que más me ha obsesionado durante mi vida y que además es un director que siempre consigue llegar a nosotros en esos años formativos en los que estamos viendo todo lo que podemos, y es de aquellos que te perdura en la mente todas sus imágenes siniestras, como explicaba Santi, pero con un poder y con una tecnicidad cinematográfica mucho más compleja y reivindicable de lo que se suele hacer habitualmente, porque se solemos decir como que a veces se cataloga a Lynch como simplemente raro y hay gente que no tiene ese deseo de profundizar en él, cuando realmente es a través de ese misterio, de esa definición que hacía Buñuel del arte. Creo que Lynch sería el epítome de todo eso. Es un director que yo creo que, a pesar de estar siempre metido en lo siniestro, a su manera, una especie de ser de luz. Hay una anécdota muy bonita que cuenta Jaume Balagueró, que creo que define en cierto sentido el espíritu de Lynch como director y como artista. Hay un festival de cine que es el Festival de Avoriaz, que se hace en Francia, en un pueblo, en una sierra. Se hacía en un pueblo, claro que ahora se localiza en otra parte o no sé si sigue. Y la única forma de llegar a esa sierra a través de caminos muy extraños, era en un monte, ya en sí, el sitio en sí es muy lynchiano, un festival que ha premiado Lynch varias veces. Son unas pistas de esquí, me suena, ¿no? Avoriaz o algo así. Sí, también hay pistas de esquí, es como un pueblo en una montaña. Y hay uno de los responsables del festival que le contó a Jaume Balagueró una anécdota, que él un día que nevaba un montón, iba con su coche de camino a Avoriaz para el festival y vio a lo lejos que había un chico que iba con un saco. Iba con un saco andando. Él para y le dice, mira, ¿qué coño haces aquí en medio de la nieve, de camino al pueblo, tal y cual? Dice, no, mira, es que venía en autobús, pero el autobús me ha dejado aquí, ya no sigue más porque está peligroso por la nieve, no sé qué, tal y cual. Y dice, bueno, ¿dónde vas? A Avoriaz, porque había festival de cine, no sé qué, han seleccionado mi película y tal y cual. La película, o sea, lo que llevaba en ese saco eran las 4 latas, los 4 rollos de cabeza borradora. El chico era David Lynch. Es mucho esta anécdota de vio uno por la calle, le dije que era Albert Einstein, ¿sabes? Era un poco ese rollo, pero era verdaderamente David Lynch. Y a mí me parece una anécdota preciosa, porque vemos como en el fondo todos hemos empezado casi que de la misma manera. Él llevando a cuestas esas latas con su cabeza borradora, esa película tan única, que esto no sé si es apócrifo o no, pero que decía Kubrick que era su película favorita o algo, hay como una leyenda sobre eso, la única película de Lynch que él llega a ver. Y a mí me parece precioso y habla mucho del espíritu de un director que ha sido completamente indomable, que ha conseguido llevar su arte súper lejos, que ha conseguido regalarnos películas que ya no solo son geniales y que podemos categorizar como obras maestras, sino que encima son películas que a mí me gusta catalogar de imposibles, que uno no cree que existan, como sería el caso de su Mulholland Drive. Yo tengo una propuesta, que es que tenemos que conseguir meter en el imaginario colectivo de esto como tipo efecto Mandela, de esto que la gente cree que hay algo que ha vivido y no lo ha vivido. ¿Nos vamos a inventarnos una leyenda urbana? Sí. Puta madre. Y para que dentro de 40 años la gente cuente esta leyenda como si fuera tal Y cual. está documentada en un podcast. Total, es Somos la fuente, ¿no? muy sencilla además, así es fácil de adaptar. La chica de la curva, Sí. pero cambiándola por David Lynch. Un hombre con un saco lleno de latas. sí, Y de que la latas de gente película. dentro de 40 años cuente, Vea dice, eso. no, yo pasé una vez por un pueblo y en la esquina había un tío con un saco. No, pero la gente lo va a ver. Y cuando vayan, van a verlo. Eso ya es un hecho. En la nieve. Esta es mi película. Es literal, y tú huyes y cuenta la leyenda que el tío te obliga a verla. Ve mi obra maestra. Sí. Y es cabeza borradora, lo que para mucha gente le daría bastante miedo, seguro. Es verdad que Lynch, digamos que reclama sensaciones, no un orden lógico argumental. Es como eso, lo que hablamos antes de la atmósfera. La atmósfera. ¿Qué? Eso, y que lo siniestro surge de la propia desorientación. O sea, mucho de lo que nos pasa con las pelis de Lynch es que estamos desorientados. Y esa desorientación es la que nos
crea ese desasosiego. Claro, porque nos mete en el mundo en el que Ice White Chat solo nos enseñaba la superficie. Exacto. Lynch penetra en ella Claro. de forma figurada y literal, como vemos en la oreja de Terciopelo Azul, para llevarnos a ese mundo y alcanzar todo lo siniestro. Es muy curiosa Mulholland Drive porque es una película que es un sueño, por tanto es de sueño, que es onírica Onírica. y que habla de sueños a nivel de aspiraciones. Sí. Es el sueño, el sueño, el sueño. Y creo recordar que se empezó a rodar como un episodio piloto de una serie que iba a ser la continuación de Twin Peaks. Tremendo. No tenía ni idea. Sí, O sea, sí, sí, tenía sí. como una cierta relación, sí. Había como ese... Se empezó a rodar para un episodio piloto de una serie de televisión y acabó siendo, al final Una decidió eso, sí. Es más, se nota a nivel de factura que tiene menos presupuesto, que tiene presupuesto de episodio piloto Sí. de tele. O sea, si por Sí, ejemplo... ves un poco que parece tele, Sí, de hecho. Si, Sobre todo la diferencia entre lo que es sueño y lo que no es sueño. si nos metemos sobre todo a compararlo con otra de sus películas, por ejemplo Carretera Perdida, que también cuenta con la fotografía de su habitual colaborador Peter Deming, vemos que es una fotografía mucho más cuidada, mucho más pulida y mucho más marcada que la que hace Mulholland Drive por tema, evidentemente... ¿Os acordáis de la prueba? Cuando está haciendo la prueba Naomi Watts, Sí. el personaje principal, es súper televisivo. Sí, Que por cierto, Naomi Watts, ella como actriz, su historia es prácticamente la historia del personaje. Por eso la cogieron para la película, porque ella estaba súper metida en el personaje, porque era ella una joven actriz que quería prosperar y triunfar en Hollywood. Y una cosa que quería contaros también, que a mí lo que me parece súper inquietante de esta película no es que sea un sueño, es que es como si fuera el sueño de un muerto. sueño de un muerto. La protagonista. Es como si la protagonista... No piensa de esa forma. Claro, la protagonista muere y después de muerta sueña lo que ha vivido. O sea, tiene un sueño una vez muerta. No, no. Hombre, acordaros... Sueña y por eso se suicida, ¿no? Pero es que yo tengo la culpa. sensación cuando veo la película de que ella después de suicidarse, porque ella se ve suicidada ya, Vale. es como si ya se hubiera suicidado y sueña lo que ha pasado. Y lo sueña después de suicidarse. O sea, a mí se me hace esa asociación. Ahora me está explotando la cabeza. Debería de verlo con esa perspectiva. A ver qué pasa. Verla de nuevo. Porque la película empieza que está como una almohada y una sábana y se interpreta que es un sueño. Después acaba como si fuera un sueño también, pero hay un momento en que ella se ve ya suicidada, muerta, en la cama, medio pudriéndose. Entonces es como si un muerto soñara cómo Vale. ha llegado a morir. Y es súper inquietante eso. No sé, a mí por lo menos me hacía esa... Bueno, tú que la has visto como 24 Sí. veces... No, a mí me ha No- dejado no- bastante no te- lívido. no- Perdona, es muy curioso Sí. lo que dice sobre un muerto que sueña, porque, o sea, yo no me había planteado esto en la vida. Pero da O sea, miedito, da miedito, me parece que estás loquísimo, Sí. pero una de las películas favoritas de David Lynch es Sunset Boulevard, de Billy Wilder, que también va de cómo un muerto te cuenta cómo muere. Sí. Es más, en Sunset Boulevard hay una escena que Es que es no un recurso sé- narrativo súper original, Sí, es ¿eh? muy O sea, poderoso. el flashback... Del el muerto. flashback Sí, póstumo... además de que tiene, claro, una especie de giro intrínseco inesperado que es irresoluble. Tú nunca te podrías plantear al principio, antes de ver una peli o viéndola, que la persona que estás escuchando en off Claro. o que la persona que narra la película esté muerta. No tiene... Pero es verdad que es un recurso que se ha utilizado más de una vez precisamente por eso, ¿no? Claro. Por ese interés, ¿no? Sí, me vienen alguna peli... Yo creo me que, acuerdo, pero he visto o sea, varias con eso, es Sí, verdad. Sunset O con ese Boulevard, muy giro, buen ¿no? ejemplo, Exacto. muy buen Luego, ejemplo. otra cosa de las películas y las series de David Lynch en Twin Peaks es que algunos personajes, incluso el propio actor, elige actores que tienen una fisicalidad muy inquietante. Sí. Muy inquietante. O sea, da miedito Que en ya sí antes, mismo- antes como de personificar al Sí. personaje. De hecho, el cowboy de Twin Peaks Sí, Ujú. no tiene cejas. sí. Claro. Eso da miedito. Eso da miedito, porque la inexpresividad es una de las cosas que más miedo da. Pero claro, es que fíjate tú, Por eso dan miedo los payasos. ves más allá. Carretera Perdida. El hombre este que te llama al teléfono y te dice, llámame, Sí. estoy en tu casa. ¿De dónde coño sale ese tío? Gente, qué casting. O sea, Sí, el casting, los castings de David Lynch, Los eso es hace- para verlo, ¿eh? Los hace callejeros. Eso es para verlo, tío. Eso es para verlo. O sea, eso también es una cosa que hereda mucho de Fellini. Fellini hacía mucho eso en sus películas también de
si ve a un mendigo en la calle que le gustaba, Claro. dice, mira, y dicen, pero si no sabe actuar, señor Fellini. Y dice, "Va igual, luego lo doblamos, algo haremos, ya está". Yo cuando hice los primeros cortos que hice, que os hacía con un amigo, nosotros pensábamos así. Pensábamos que era más fácil, sobre todo a nivel de cortos y así, encontrar una persona en la vida real que actúa parecido al que tú quieres en el corto, claro. que encontrar un actor lo suficientemente bueno para que en un corto así de pequeño Claro. te vaya a clavar un personaje. Y nosotros, el primer corto que hicimos, los 2 actores eran actores que no eran actores, eran gente amateur, pero que simplemente Eran preactores, ¿no? tenían como el físico, la actitud del personaje. Y yo recuerdo perfectamente el primer corto que hicimos, bueno, era un corto basado en un relato de Hemingway, y un día estamos en una discoteca el día anterior al rodaje o algo así, sin uno de los actores principales, porque se nos había caído. Y ya nada, salimos de fiesta, tal, y estamos delante de una discoteca y está un tío fumando, tío, que se parecía a Antonio Banderas, que tenía como una actitud, tío, una seguridad en sí misma, y dijimos, es este tío. Pues ese día a las 2 de la mañana se lo dijimos. Al día siguiente a las 11 de la mañana estaba grabando el corto, tío. Y dijimos, este tío nos va a dejar tirados. Digo, como es lógico, porque estás borracho, te vienes a las 2 de la mañana, te comprometes a esto y no apareces. Pues el tío vino, tío, y fue el prota del corto al final. Y ahora ha ganado un Goya, ¿verdad? No. Sí. Y me lo dedicó. Que pase el Goya. Hay una escena en... Bueno, sabéis de qué escena voy a hablar. Mulholland Drive, que da un miedito. O sea, para Por mí sí es- sola. A mí esa escena, la escena del callejón del Winkies, detrás, cuando aparece Es único. esa criatura, a mí me da... Es la escena, yo creo, del cine que más miedo me da. Me parece espectacular. Cómo juega con la música, con el movimiento ese oscilante de la cámara, te lo ha anticipado todo antes. Da muchísimo miedito. Y me recuerda a una película, una escena que me inquieta muchísimo, que es la de Señales, cuando aparece el extraterrestre. Es Se verdad. parece Es verdad la que ese aparición. rollo, ¿eh? Igual el efecto Aquí es sonoro muy- y todo, ¿eh? Aquí es muy parecida. Totalmente. Y esas dos escenas me parecen magistrales, porque es que tú ves eso y no hay nada y que te inquiete, y sin embargo te mueres de miedo por cómo te lo ha anticipado, cómo Sí. cómo te lo ha preparado. ¿Sabes son que brillantes. esas estas dos. escenas típicas del peli de terror que son pegarte un susto efectista o así, esa escena, esas dos, hacen el efecto contrario, que es el de que se te hiela la sangre, ¿no? Sí. Yo cuando las veo Porque es hay como como que un hago silencio, como... ¿no? Es como lo Y te contrario. quedas como sin aire, como Claro. Es que, congelado. claro, no es un susto no. de grito, es un susto de silencio. De Como- congelarte. Como de... Sí, y te quedas de piedra mirando la pantalla Claro, asustado, pero claro, no el ser puedes humano, hacer nada. el ser humano, su sistema nervioso, tú tienes 3 formas de defenderte: correr, huir o convertirte en muerto. Hacerte el muerto. Hacerte el muerto. Son las 3 formas que tiene el ser humano de defenderse. Perdón. La parálisis de miedo es la más destructiva a nivel luego de Sí. trauma y tal. Y juega con eso, con que te Claro. quedas helado. Sí. Pequeño inciso, prefiero hacerme el muerto que convertirme en muerto, Santi. Ya, Eso es lo que literal. no quiero, convertirme en Convertirte muerto. en muerto es una buena salida. Eso es verdad. ¿Sabíais que David Lynch se le propuso dirigir El Retorno del Jedi? Sí. Sí. Además, muy divertida esa historia. ¿Os imagináis cómo hubiera sido esa versión de Retorno del Jedi dirigida por David Lynch? Habría hecho algo como el Dune de Jodorowsky, que no lo hizo nunca. Pues Claro, algo tiene así mucho que tendría ver. que haber salido. Pero imaginaos los personajes. O sea, imaginaos un Java que es un gusanito, que es un enanito con un teléfono así, o... Yo creo que hubiese sido muy interesante, ¿eh? Porque al final vemos que también Lynch también hace Dune y también tiene esa especie como de vertiente de narrativa más clásica, tanto... Bueno, yo creo que realmente a cierto sentido, a cierto nivel, siempre busca un tipo de narrativa casi bastante estructurada, más Sí. de lo que parece. Pero Está muy estructurada Sí. la... hizo El Hombre Elefante. Y El Hombre Elefante lo impregna de una serie de escenas que son muy poderosas y que sí que recuerdan al Lynch más experimental, pero incluso El Retorno del Jedi también podía haber sido algo así. Claro. A ver, porque al final Hubiera Lynch sido es mejor muy narrador de diferente. lo que... Hubiera sido muy, muy diferente. Es que claro. yo creo que tienes que mantener cierta narrativa clásica, entre comillas, para poder introducir el caos, ¿no? Dentro de un caos absoluto y de una... Sí, es no como existe el caos. Es como el cubismo. El caos existe Es al como lado el del cubismo, orden. Claro, es como el cubismo, la Necesitas- pintura. O sea, exacto. tú sabes cómo es y entonces coges Claro, las sobre piezas. eso. Exacto. Para que Claro. algo sea disonante, primero tienes que saber manejar los códigos. El Exactamente. montaje en las películas de Lynch ya en sí mismo está marcado por una forma de darle un ritmo a la película que la lleva más al sueño y menos al sueño. En Mulholland Drive, que es la peli en la que más nos estamos centrando en esas dos partes, es muy interesante porque cuando pasamos a la realidad, como la realidad es una reconstrucción, pero lógica, de los hechos que hemos vivido en el sueño,
En realidad el sueño es una reconstrucción de su vida. Claro, efectivamente. Y luego esas piezas nos las encaja de manera, digamos, lineal en la segunda parte, que es la que automáticamente consigue cambiarte por completo lo que pensabas. Pero a mí lo que más me gusta de eso es que el lenguaje que utiliza está mucho más marcado por la elipsis, mucho más marcado por la musicalidad, y es más parecido al de un sueño, casi el que utiliza en el sueño. En el sueño sabemos que es un sueño luego, y sabemos que forma parte por la atmósfera que lo contiene, pero luego a nivel de lenguaje de salto de un lado para otro, estoy en un sitio sin otro, se parece más a un sueño en esa forma la parte que es realidad. Claro. Y además, o sea, siempre... Pero porque te hace trampa, porque si empezaras Si no con... te revelaría el pastel. Te revelaría el pastel, lógicamente. claro. Pero como que el lenguaje de elipsis de... Sí. Te lo voy a dar como resúmenes, porque tú esto ya la conoces, o lo que no Claro. sabes cómo es, hace que irónicamente esa parte sea como la más... Más lo que onírica, más se ¿no? parece En a un sueño montaje. en realidad. Que se destaca mucho, o sea, la escena que ha destacado Santi de Winkies, creo que es una de las escenas más célebres, la escena del Club Silencio, no hay banda. El Club Silencio, es que justo lo has mencionado, lo tenía aquí apuntado, los no lugares en el cine de Lynch. Ya ves. Las cortinas. Los lugares con cortinas, los no lugares. Sí, Como cortinas salían- que no hay... Sí, como el lugar, la habitación roja creo que era en Twin Peaks. Sí. El Club Silencio son lugares, no lugares, que están suspendidos en el tiempo y en el espacio y que son totalmente oníricos. Claro, eso es lo que suele pasar a veces con los sueños, ¿no? De que estás Es un en lugar, un lugar no lugar. que no responde bien a las leyes de la construcción arquitectónica. Eso es, Hay, eso es. hay esa disonancia que dices, esto no puede ser, ¿no? Nadie haría igual una habitación triangular. En ese lugar puede existir, ¿no? Justo. Y eso lo utiliza mucho, sí. Y retomando lo que quería decir, o sea, Que por cierto, en el Teatro Silencio aparecen dos personajes de Twin Peaks. ¿Lo tienes localizado? hay un rumor. Yo Tengo ciertas dudas. En de el que ensayo sea. que estuve leyendo Lo afirma, confirmaba. ¿no? Yo sé cuál dices tú, que hay como dos mujeres de fondo y Sí. una se parece mucho a Cheryl Lee, que es la actriz que interpreta a Eso es Laura lo que Palmer. leí en el ensayo. Sí. Yo lo he visto también. Tengo dudas. O sea, no está, digamos, entre los actores que salen en la película No, registrada. No. Puede ser simplemente una especie Que se de parezcan. homenaje. Un o- homenaje de o que la hayan metido espectadores. sin Son nombrar. espectadores del Club Silencio, sí. O sea, al final, o sea, retomando, o sea, las escenas más famosas son la del Club Silencio, la del Winkies y tal. A mí me parece, o sea, mi momento favorito de la película es cuando Laura Harring y Justin Theroux están anunciando al resto que se casan y Naomi Watts les está mirando. Es una interpretación de Naomi Brutal. Watts absolutamente desoladora, imposible, de una de las grandes actrices. Qué gran actriz. Es una barbaridad. Cómo- Una cómo barbaridad. esta película es espectacular. La contención, Guau. el... O sea, ¿Cómo transmite? y a mí Sí. lo que me fascina esa escena, que me pone los pelos de punta, que seguramente ahora mismo los tenga, es el corte que hace cuando ella se gira y luego pasa directamente a estar en la cafetería con el sicario. Ese corte que lo utiliza y lo sincroniza, porque una de las grandes fuerzas del cine de Lynch está en su diseño de sonido que él personalmente hace. Muchos sin éxito han intentado contratar a los mismos diseñadores de sonido, pero al final no lo consiguen. O sea, cómo sincroniza el sonido de las tazas de café, que también son elementos recurrentes de nivel de estar despierto que aparecen en la película, cómo sincroniza ese sonido con el sonido de las tazas que lleva la camarera. Y que como que se mueven a la misma vez que ocurre ese giro, porque tenemos una distorsión de la realidad, como que tenemos ese punto en el que la protagonista tuerce verdaderamente su vida. Y hay como una combinación tanto de puesta en escena, de interpretación, de montaje, de diseño de sonido, de música, que me parece que es una de las grandes sublimaciones del arte y que podrían ser en cierto sentido lo que más marca la obra de Lynch, que verdaderamente consigue momentos en los que sublima todas las piezas que componen el lenguaje cinematográfico. Si uno ve Cabeza Borradora, es imposible no perturbarse con planos que simplemente van hacia un radiador. O sea, cuando ves Carretera Sí. Perdida, uno no sabe cómo puedes tener tanto miedo de una persona que no tiene sentido. O a cosa- veces de una óptica, Sí. que es eso, La ¿no? óptica- La óptica en por- el lugar adecuado. Sí. En... Por ejemplo, eso que dices de la óptica en los lugares cerrados, por ejemplo el apartamento y tal, él lo que hace muchas veces es contrastar lo familiar con lo oscuro Justo. y mete mucha iluminación en un sitio y otra habitación súper oscuro. Y te hace ahí una sensación extraña. Y dices, ¿por qué eso está tan oscuro? ¿Qué hay ahí? Pues lo consigues, ya digo, Por cierto, la camarera, el nombre de la camarera es Claro, Betty. que es el que luego adopta Que es el que ella luego adopta ella. en el sueño. Exacto. O sea, yo creo que a mí me gustaría, si de aquí sacamos
una reivindicación de que Lynch no solamente es raro, sino que verdaderamente es un director único que domina todas las piezas del lenguaje, pero las lleva a un extremo de su personalidad tan poderoso, tan contundente, que lo define desde cualquier momento. Yo con eso me siento satisfecho. Y para más detrimento de eso, pequeña mención a Twin Peaks, porque tampoco podemos hablar de todo. Me parece a mí que la mayor obra maestra de Lynch es ese regreso de Twin Peaks, la tercera temporada que aparece 25 años después, y que es absolutamente inconcebible y que de alguna forma actúa casi como resumen de su obra entera, de todo su misterio, de todo el poder que tiene lo siniestro. Es absolutamente emocionante. Es una serie que he visto pocas veces. Una serie realmente la repites por cantidad, y la tercera temporada de Twin Peaks, hablando de cómo la definió el propio protagonista Kyle MacLachlan como una peli de 18 horas, es verdaderamente una película de 18 horas impensable, en la que vemos a David Lynch con la madurez suficiente, el control creativo y la fuerza para llevar todas sus obsesiones, todas sus técnicas y todos sus recursos a la máxima potencia y regalarnos una obra única que es completamente inagotable. Y ahora que no está entre nosotros, sabemos que nunca va a morir, porque es imposible que no descubras algo nuevo cada vez que la ves. Un recurso, un diseño de sonido, un sonido que antes haya pasado desapercibido, Sí, pero que una ahora has podido clave, ver una clave. con más atención. Un detalle, un movimiento de cámara, un corte, una forma de la estructura, un paralelismo con su obra anterior, un plano que recuerda a la obra de este pintor, pero que él consigue deformarla y llevarla a otras nuevas capas de la realidad. O sea, Twin Peaks seguramente sea la obra definitiva de Sueños, no solo por su complejidad, por su calidad y por su definición temática en sí misma, sino por la forma en la que consigue interaccionar la realidad con el sueño y metaficcionalmente con lo que propiamente nosotros entendemos como ficción y como sueño, y cómo eso se compone en un todo que es impensable y que lo marca. Hay un plano en concreto del personaje de Kyle MacLachlan, del agente Cooper, que vemos toda una escena con su rostro superpuesto en la pantalla como una superposición, que parece casi un reflejo del espectador que está siendo consciente de la ficción que está viendo, que se está viendo a sí mismo, y que cómo eso lo combina con el sueño dentro del sueño Metacine, y con metasueño. la propia realidad. O sea, es una cosa que es complejísima, inextricable, y que no requiere ni siquiera de entender, porque consigue, a través de todos los recursos y del dominio de todo ello, metértelo en las venas. Es verdaderamente fascinante. Es súper, o sea, súper buen ejemplo, además, todo lo que acabas de decir, y me parece que justo en este que comentabas de reivindicarle, o que al menos quedase claro. Sí, una cosa, antes de pasar a otra película, no hemos hablado mencionar, súper importante, la música de Angelo Badalamenti. Buah, ya en ves, todas sí. las Sí. cines de Lynch. Tienes razón. O sea, Sí. es como Williams para Spielberg. O sea, está tan imbuido y Esa es dupla. tan importante. Sí, pero bueno, Sí. dentro de eso de decir que Lynch no quedase como un director raro, creo que justo Twin Peaks es una serie que sí que ha tenido un impacto popular. O sea, curiosamente, dentro de que no se reserva nada, sí es una serie que a la gente le entró muy bien. O sea, no había gente que no podía... Fue un fenómeno comercial incluso. No, en su época fue un fenómeno. Lo petó, o sea... Estábamos todos... ¿Quién mató a Laura Palmer? Claro. Y yo recuerdo que mis padres, por ejemplo, incluso no siendo fanáticos, digamos, de la obra, de decir, ay, qué ganas de ver una peli de Lynch, el Twin Peaks fue una serie que marcó época. Entonces sí que fue una manera de la que él metió el pie ahí un poco. Y a mí, justo recordando Twin Peaks, me gustaría destacar algo que no hemos hablado de Lynch, que es su sentido del humor. Pues Claro. una persona con la que yo me he reído muchísimo, y que quizás en Twin Peaks, como sale más a la luz, Claro. lo consigue convertir en algo más cotidiano y con menos peso de lo siniestro, digamos, que lo hace como más liviano, y oye, a la gente se la metió. Sí. Pues Twin Peaks se la vio casi todo el mundo, Claro, ¿no? En pero su es que lo momento. mezcla porque tiene... O sea, para mí es muy Lynch, porque el propio Lynch en su biografía explica que él tiene una infancia totalmente idílica en un pueblo, que todo el mundo se conocía, que ha vivido con ella súper bien, y que a él mismo le hubiese gustado que su vida hubiese sido más terrorífica. Claro, que es demasiado fácil, ¿no? Y ahí tiene todo. ¿Sabéis que él practicó toda su vida, toda su vida, meditación. los últimos años de su vida, Madre meditación mía. trascendental? Un montón. Claro, que tiene mucho Y que no sé ver. si sabéis, después de su fallecimiento, que hace una semana escasa se celebró en un bar de la Gran Vía o Malasaña, por ahí, un funeral en homenaje a David Lynch, al que acudieron un montón de madrileños. Hostia, qué bueno. Así como curiosidad. Es que un último detalle sobre Sí. Lynch.
el impacto que ha tenido su obra, lo que tú dices. El ejemplo que tú empiezas muy bien porque, irónicamente, pudiendo ser muy raro, ha conseguido tener un público. Sí. El último fichaje del Betis. ¡Buah! Lo presentaron, no sé si ese habéis visto el es vídeo. maravilloso. No, yo sé que a quién han fichado, pero no sé qué Han pasó. fichado a Anthony Sí. y lo han presentado haciendo un homenaje a David Lynch, pero adaptado al Betis. ¿Pero Es decir, esto qué es? Es como el Es una obra de arte, promocional. es una obra Sí, de sí, arte, sí. es una obra Empieza de con arte un eso. traveling in hacia un cartel que imita el de Twin Peaks, pero pone Heliópolis, que es donde está el campo del Sí. Betis. Luego va al campo del Betis y hay un hombre con una corta césped haciendo un homenaje a una historia Sí. verdadera. Va pasando, termina poniendo al futbolista. Hace como un encadenar que le sale el pelo de cabeza borradora. Hay que verlo eso. O sea, ¿Qué tienen que poner los oyentes para Presentación Anthony Betis, Ah, ¿no? sí. verlo? Presentación Anthony Betis, David Lynch, ¿no? y es que Merece la pena, Es es un- increíble es porque una pequeña la ha obra de hecho arte. alguien que verdaderamente Ama es a fan Lynch. de Ah, David sí. Lynch y ha visto todas sus pelis. Sí, Es sí, muy sí. guay, Ha muy dicho, guay. voy a aprovechar esta oportunidad del currillo de anuncio del Betis para hacer mi película. Totalmente. La mejor reivindicación que han hecho de David Lynch tras su muerte es un equipo de fútbol. El Betis, man, que pierde. Increíble. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño punto y aparte con David Lynch, que para Vamos a todos ver. nosotros podríamos estar a hacer un capítulo especial, incluso si nos dieran la oportunidad o si nos la damos a nosotros mismos. No dependemos de nadie, la mente. Bueno. Y vamos a hablar de otra película que evidentemente también es súper importante en el género de películas que van sobre sueños. Además, es una película más reciente, creo que de todas que vamos a hablar, bueno, no es la más reciente, pero prácticamente, que es Origen. Del año 2010. Exacto. Vale. Hoy vamos a explicar el final de Origen. ¿Qué Ojo, parece? Hay Chupito. hay unas probabilidades Cuidado. como del 50% de que, Surrealismo. hay unas probabilidades como del 50% de que expliquemos perfectamente y a todo el mundo le quede claro el final de Origen. Hombre, yo te diría 50%. Yo te diría que ¿Sí más o del no? yo diría más que del 50%. No, no, que lo mismo lo explicamos o lo mismo no. Igual me callo. Estás jugando con Y, mi mente. y cambiamos de peli. Bueno, pues ya está, se acabó Origen. Contanos entonces la resolución de Origen, porque a mí... Bueno, vamos a empezar primero por la película y luego, si eso, hablamos del final. Como curiosidad, el nombre del protagonista, que es Dom Cobb, Cobb significa sueño en sánscrito. Hostia. Sueño en sánscrito. Bueno, y si vas al nombre del personaje, Ariane, que es la encargada del diseño de los sueños, también el nombre de la arquitecta que hizo el laberinto del Minotauro. ¿Puede ser? Ariadna es la que deja el hilo Eso es, a Teseo justo. para que Eso escape es. del laberinto de donde está el Minotauro. Voy a hacer una pequeña mención a una película, porque si no nos van a acusar de callarnos, porque hay mucha gente que piensa que Origen es un plagio de una película de animación japonesa. No sé si lo conocéis. lo había escuchado. Paprika. O Paprika, o no sé bien cómo se pronuncia. Es una película que vi hace mucho tiempo, una película que también estaba muy bien. Navegante de sueños, o algo así se llama. No, Paprika, Navegantes. ¿es No, eso? Detective de Sueños. Eso, el detective de sueños. Y que nada, cuenta la historia un poco de eso, de que hay como que inventan como una especie como de tecnología que permite a los psiquiatras introducirse y tener sueños compartidos con sus pacientes y que ayuda a eso para su psicoanálisis. Y la protagonista está ayudando a un hombre que está muy estresado porque no encuentra un asesino. Y la película empieza, se tuerce, creo, cuando robaban uno de estos aparatos y tal. Y es verdad que es un homenaje, o sea, una referencia clara para la construcción de Origen. Hay muchas escenas, las escenas del hotel en la que Joseph Gordon-Levitt se cae, las paredes se doblan. Esas escenas sí que están sacadas tal cual. O sea, la película no esconde su referencia a la de Satoshi Kon. Que pequeña recomendación, Satoshi Kon es un director fantástico de animación japonesa y también otra de sus películas, Perfect Blue, inspiró mucho al Cisne Negro. Incluso el Cisne Negro llegaron a comprar los derechos de Perfect Blue para que no les acusaran de plagio. Pero yo sí que creo que el Cisne Negro sí que coge más y sí que copia muchísimo más a Perfect Blue que Origen a Paprika, que de la que coge igual cierta base, pero que la película va por otro lado. Sí, el concepto de los sueños compartidos es la Claro. base de la peli. de la película, y para mí a mí, en mi opinión, es la mejor película que he visto sobre sueños, y que hay una trama en la que los sueños tienen una base para crear una historia, y el propio director investigó mucho con psicoanalistas, todo el tema de la psicología y la mecánica de los sueños y cómo soñamos y cómo nos afecta todo eso, los conflictos personales.
digamos que luego también otra cosa a la que quería hablar es el tema del tótem. Vale. Porque tiene que ver mucho con los sueños compartidos y con los sueños lúcidos, que tiene que ver con lo que hablamos antes de la incubación de sueños. ¿Sabéis lo que es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es cuando tú sueñas y eres consciente de que estás soñando. Normalmente Vale. cuando eso ocurre, tú te despiertas. ¿Vale? Pero hay técnicas, de las que habla Enrique Ramos, del que he hablado antes, por ejemplo, técnicas para tú mantenerte dormido y poder ser consciente de que estás soñando y vivir lo que tú quieras. Vale. Entonces hay gente que cree que tú puedes entrar en sueños de otras personas, comunicarte con otras personas en sueños. Incluso existe, ¿os acordáis del proyecto MK Ultra de la CIA, donde se reclutaba agentes psíquicos que lo que hacían era viajar en sueños a lugares, a bases, por ejemplo, rusas o la Guerra Fría, y ver cosas y, digamos, recopilar toda esa información. Entonces todo eso está ahí presente, el tema de los sueños lúcidos. Y una de las técnicas para saber, por ejemplo, si estás soñando o no estás soñando, es un tótem, que es algo que tú tienes, que conoces lo que pesa, tal. Por ejemplo, en la película Origen, pues lo que hacen es que, según la mecánica tradicional, pues hay un momento en el que eso tiene que dejar de funcionar. Ojo que no para, ¿eh? Qué Y susto. si siguiera, pues... Qué susto. Claro, y si siguiera, pues es que estás en Claro, un sueño. o sea, es la incapacidad de controlar la acción que tiene el objeto. Sí, que es algo que es irreal. Por ejemplo, si tú estás en un sueño y te elevas por encima de la Tierra y estás levitando, pues eres consciente de que estás soñando y puedes seguir manteniéndote en ese sueño lúcido. Otra técnica, por ejemplo, es no moverte en la cama. Si tú te estás medio despertando y mueves, aunque sea el cuello un poquito, ya despiertas. Lo que tienes que hacer es mantenerte totalmente quieto, no mover ni una pestaña, y puedes volver a ese estado de sueño, desde ese estado inagógico que es entre la vigilia y el sueño. Hay Claro. muchas técnicas para todo eso. No Y de nos to- vas a explicar el final de Origen, pero sí nos vas a explicar cómo ser Origen. Exacto. Cómo soñar lúcidamente. Bueno, sobre eso hay muchos libros y es súper interesante. Es algo que me ha fascinado siempre. Yo tengo sueños lúcidos desde niño y mi segunda novela justo trata de la onironáutica, que es la capacidad para viajar en sueños y comunicarte con otras personas. Y no sé si queríais comentar algo antes de que os cuente un montón de curiosidades que tengo aquí apuntadas sobre... Es una sobre película... Origen, igual es la película que más va de sueños de todas las que hemos hablado. Es irónicamente una película poco onírica en parte, a nivel de atmósfera, busca otras cosas. Sí. Estamos hablando en este caso de cine de acción de primera división absolutamente. Estamos hablando de una película que su argumento en sí mismo puede ser muy simple, que es la historia de un hombre que no puede superar la muerte de su mujer y hace un último robo para volver con sus hijos, que es un poco tema clásico de este tipo de películas, de cine negro, que es una cosa que le suele gustar mucho a Nolan, pero que la adorna con una serie de ingredientes que ha explicado Santi muy bien, que la hacen muy, muy magnética y cargada de fuerza en sí misma. O sea, sobre todo, la diferencia respecto a las anteriores la vemos en que si las pelis de las que hemos hablado, sobre todo las oníricas o incluso las anteriores, menos a lo mejor Abre los Ojos o Matrix, son pelis que son muy libres, que tienen mucho que ver con el dejarse llevar y dejar fluir la información, la inspiración de sus creadores. Origen más bien sería lo contrario, sería una peli en la que vemos a Nolan, que seguramente sea uno de los directores más matemáticos que hay ahora mismo en el cine. Es una peli de trama. Es una peli de trama. Teniendo también un fondo, Sí. pero sobre todo es una peli de trama, básicamente. Totalmente. Y es una peli eso de tenerlo todo calculado, que hay mucha obsesión porque sea todo irónicamente muy real en ese tipo de cosas, muy cientifista, aunque sea ciencia ficción, con lo que tú explicabas de cómo Nolan se prepara sus películas, mismo caso que ocurre con Interstellar. Estuvo 10 años para escribir el guión de esta película. Joder, que parece que no, pero al final, ya te digo, es una película que tiene mucho que ver con las obsesiones de su director, con el juego del tiempo, haciendo un recurso que es muy típico de su cine, que tiene que ver con esas acciones de montajes paralelos que ocurren al mismo tiempo, pero
tienen una repercusión temporalmente diferente Claro. en la trama. Y que de hecho, aunque parezca lo contrario, no se usó demasiado CGI en esta película. Aunque parece que es casi todo CGI, se rodó en set. Lo del hotel y que están todos, qué todo eso guay. está rodado y no hay tanto CGI como parece. Claro, es curioso, hemos hablado hasta ahora de que la mayoría de películas oníricas o que tratan sobre los sueños tratan como dimensiones en la mente, digamos, esa profundidad en la mente de los deseos ocultos, de historias freudianas y de este tipo, pero Nolan el acercamiento que tiene es como un acercamiento de la física cuántica. Es casi un acercamiento de que son dimensiones físicas prácticamente, Sí, no sí, es una totalmente. cuestión... O sea, aquí ya no hay cuáles son tus intenciones reales, qué es lo que sientes por dentro, qué deseos ocultos tienes. El sueño es casi más un Es espacio una- físico es una trama dimensional. por el que puedes... Exacto, Como es un una trama videojuego. Como un dimensional videojuego. en la que para nosotros todo lo que hemos hablado hasta ahora en el programa, los sueños tienen un peso psicológico. Sí. Aquí es casi nada, es un medio de transporte prácticamente. una- Físico sí. también. Físico. Sí, y que tal da cual. mucho miedo porque pueden quedarse encerrados en el tercer nivel, que es el más profundo. Porque esto no lo hemos explicado, pero bueno, los que hayan visto la película, digamos que cuando vas bajando de nivel, lo que es un minuto en el primer nivel, en el segundo Claro. nivel son 10 minutos, en el tercer nivel son 10 años. Entonces, claro, si ellos no despiertan, digamos que cuando mueren, despiertan en el siguiente nivel. Claro. Pero se pueden quedar 10 años en el limbo. Se quedó Eso es con muy ganas y ese, fue ese concepto es, Interestelar. claro, es muy o sea, ese concepto me parece súper interesante, ¿sabes? Pero- Del miedo a quedarse en ese limbo como soñando. Al final lo vemos lo mismo, es una forma cientifista Sí. de darle sentido a los sueños, porque es lo que nos sentimos. Tú tienes un sueño que a lo mejor has estado durmiendo muy poco. Es después de los al final es sueños- ciencia ficción. Es una premisa de qué pasaría si tal. Eso Es es. ciencia ficción y me parece Y súper totalmente, interesante. como es muy bien documentada y muy bien gestionada en ese sentido. Yo creo que es una película muy curiosa que tiene tantos amantes casi como detractores, como ocurre con Nolan. Es una película que catalogan de ser muy explicativa, cosa que seguramente sea verdad, pero irónicamente también me parece a mí que incluso Matrix, de la que también hemos hablado, es incluso más explicativa. Sí. Y como que parece que no hay tanta Controversia. mención a eso. Y es verdad que sobre todo en Origen, el principio sí que tiende a ser muy explicativo. Es verdad que lo justifica bien con el personaje de Ariane, porque tienes a DiCaprio que le explica a ella que no sabe cómo funciona el tema de la lógica de un sueño otro sueño, que a lo mejor no Sí, es pero en la- realidad, la realidad por la que contrata a Ariadne es porque él no puede hacerlo, Claro, porque claro, tiene claro. el problema con su mujer. Claro. Él puede boicotearlo todo. O sea, es Él verdad podría que- hacerlo. claro. Es verdad que es explicativo, yo estoy de acuerdo, pero también creo que dentro del cine de Nolan muchas veces es su propuesta. O sea, su propuesta es, te voy a dejar claras las reglas del juego y ahora nos lo vamos a pasar bien un par de Justo, horas. tal cual. Yo Totalmente. pienso que hace Claro, eso. hay otros directores que es como, no, vas a estar 2 horas intentando entender el juego. Nolan no. Nolan dice, este es el juego, Así se juega. acción. Exactamente. Ahora vamos a jugar. Exactamente. Y entonces ya, claro, es explicativa per se porque al final, si no te explican Claro. las reglas, no la disfrutas. Porque sobre todo esa parte final. Porque el objetivo que los personajes tienen es introducir una idea en el personaje que interpreta a Cillian Murphy, y la idea para ello es Y eso tienen que ir, como hablaba Dormirlo. Freud y todo el psicoanálisis que él lo Claro. estudió, es ir a la parte más profunda, más subconsciente. ¿Por qué? Porque es ahí donde generas tus comportamientos y donde tiene más poder tus decisiones. Por eso tienen que... de ¿eh? Ciudadano Kane. ¿Sabes? El Exactamente. trineo. Rosbach. Ese y es el- claro, la forma que tienen de hacerlo es dormirlo. Y dormirlo y Dentro del sueño, dormirlo. dormirlo. Y si pueden estar, vamos, Sí, durmiéndolo, vamos. ¿Habéis tenido alguna vez un sueño dentro de un sueño? Yo nunca, tío. Yo nunca. Yo, claro, yo a veces sueño, me despierto y no me acuerdo, entonces, igual dentro de un sueño, tuve un sueño, me desperté en el sueño y no me acordaba. Y una vez... O a lo mejor me acordaba en el sueño, pero luego en la realidad me desperté y no me acordaba del Pero, sueño. ¿no habéis soñado eso que decís, estoy soñando, me despierto y me despierto en otro sueño y luego del sueño me despierto? A mí me ha pasado eso. Ya, tú dices, esto yo no sé si me ha pasado, pero sí he escuchado a gente que le ha pasado de decir, yo estaba soñando, me desperté, me levanté de la cama, hice no sé qué y me desperté. Eso. Y el levantarse de la cama y todo eso, Eso. formaba parte de un segundo sueño, ¿no? En el que Ya. sí. Ya. A mí no A mí, recuerdo sí que a mí me ha pasado pasado. varias veces y de hecho una vez me pasó bajar al tercer nivel.
Y en el tercer nivel, te lo juro, Encontraste a DiCaprio, Estaba Nolan escribiendo. DiCaprio, y te decía... Estaba Marion Santi, Cotillard, estaba Marion Cotillard. Haz un podcast, Santi. Entonces se me Tengo ocurrió una el idea. título del... No, No, pero, esa parte- pero esa vez pasé miedo. Porque me había desprovisto de todo miedo. Esto es real, ¿eh? Me había desprovisto. Es que cada vez, De que, toda- cuento, de cada vez toda que le mi- cuento los sueños, se descompone. Es que dice, esto es real, Porque Estaba son- soñando. Esto es real, soñando. Pero me había desprovisto de todo lo que yo era y no sabía quién era. Ni la edad que tenía, ni de si era un hombre o una mujer, ni en qué trabajaba, nada. Me había desprovisto de todo mi ego y era, por un lado, al principio súper pacificador y de una sensación de paz y de gusto maravillosa, y luego de repente me entró como una ansiedad de decir, no sé quién soy. Y entonces empecé a recuperar mi Identidad. mi identidad, y ya volví al otro sueño, y luego el otro sueño desperté. Y fue una de las experiencias más heavy que he tenido así soñando. Joder. Sí, es curioso, porque es verdad que lo que dices dos niveles y a profundidad, siendo una propuesta cinematográfica, digamos, Pero, sí pero que es tiene verdad una que base tiene real. una base real, ¿no? Tú dentro de un sueño sí que es verdad que tu identidad no tiene por qué ser la misma. Si profundizas en una más, Claro. pierdes el nexo con la realidad. Totalmente. Sí, sí. No, al final yo creo que es una película que sí que merece más la pena y que no hay que... O sea, al final es un entretenimiento fascinante y sí que consigue generarte una tensión súper fuerte y súper inquietante y mantenerte verdaderamente metido en la historia, porque... O sea, ese momento en el que ves cómo ese camión se va cayendo al suelo, que realmente son unos pocos Sí. segundos, pero ese tiempo significa que donde está ocurriendo la atracción son otros tantos minutos, que a su vez significa que son otros tantos minutos en otro tiempo, y ves cómo cae el camión. Realmente es un juego de montaje muy interesante y que no hay que dejar que por esa primera parte de exposición Exacto. de reglas del juego quitarle mérito a la segunda parte. Me gustaría, o sea, yo la he vuelto a ver para el podcast y llega a una conclusión. O sea, ahora vamos a entrar en el final muy rápido. O sea, al final, lo decimos ya lo que pasa. Al final, DiCaprio está con sus hijos, hace así, eso se queda girando, corte a negro, dejará de girar, no dejará de girar. Vale, Final abierto. final abierto. Para mí no. Elige tu propia aventura. Para mí no es un final abierto. ¿Por qué? Lo primero y lo fundamental es que nosotros no vemos a la peonza caer. Claro. ¿Vale? Vale. O sea, sigue. A empezar, una peonza no puede girar tanto tiempo. Pero bueno, vamos a comprar un poco la Sí, porque animación. lo alargan bastante esa Ah, parte del final. Y para mí, lo más fundamental y lo más relevante es que DiCaprio no mira cómo eso cae. Entonces, claro, no está pendiente de saber si está en un sueño o no. Eso es. Y para mí la película me he dado cuenta, o sea, nosotros supuestamente estamos viendo la historia de cómo DiCaprio quiere introducir la idea a Cillian Murphy de lo de la empresa y tal y cual. Para mí, la película, la verdadera protagonista es Marion Cotillard, de cómo está intentando introducirle a el personaje de DiCaprio la idea de que la realidad verdadera es en la que él tiene que cumplir una misión súper imposible para volver con sus hijos. Sí. Y O sea, ya está viva, en teoría. sí, Está viva y está intentando recuperarle. Sí. Es una opción. Claro, está intentando meter la idea de que si no supera esa misión, y es posible que le esté intentando meter esa idea porque esté metido en un nivel de sueño Sí. del que sin... Claro. Sí. ¿Por Ves, qué? No sí. lo sé. No, No, queda claro, no sé lo- si me arrepentiendo de nada, pero yo creo, viendo la película, que... Pero es eso, así. pero eso podría pasar, pero ella, hay un momento que para despertar del sueño en el que está se suicida. Y entonces ella ya subiría a otro nivel. Y Claro. desde ese otro nivel de arriba... se mete en el sueño con él. Podría ser. Claro, él Podría está ser. atrapado y dice la única manera de sacarle de aquí es que él sueñe con cómo salir de aquí, Podría digamos, ser. O sea, entre ella comillas. tiene que convencerlo, y es como la más compleja porque tiene que convencerle de que él ha hecho que ella crea que la realidad no es la realidad para que él de esa forma esté buscando, porque realmente, si pensamos en las propias normas del mundo de la película, Sí. busca que sea un mundo realista, y me estás contando... se le va de las me estás manos. contando que porque una mujer se suicide, cosa que es perfectamente comprobable, Sí. a él lo acusan de asesinato y lo persiguen en el mundo entero. Sí. Que es de la misma forma que ocurre con tu subconsciente, cuando el subconsciente detecta que hay algo raro en tu sueño, lo que hace es ir a por ese elemento Sí. extraño como si fuera un virus. A mí, yo Además, viéndolo... Es interesante. Fíjate, genera... yo siempre... Una cosa que me parece muy exagerada de la película es que la propia misión
se empieza a convertir en una especie de hipérbole de la propia misión que acaba por... Que eso Acaba es muy- siendo, es como, muy la onírico, es acaba muy siendo onírico. como la fantasía que tú tenías de niño de me estoy pegando con 5 y Sí. sal de uno Que es un volar. sueño, Y es un acaba sueño, siendo es un así. sueño, es un Acaba sueño. gente tirándose por una montaña. Como que- Dices, esto se ha ido de control. Claro, es mucho más lógico Eso que es- pertenezca que al mundo de está una basado fantasía. en las películas de James Bond, por cierto. Claro, total, Entonces- pero también es una hipérbole del Un espía, sueño, ¿no? un sueño. Entonces, en parte puede ser que el personaje de Marion Cotillard, también otra opción sería que con esa obsesión que tiene de conseguir convencer a su marido de que esa realidad es un sueño, al final le mete la idea de que esta misión le va a llevar a la verdadera realidad. Claro. Por eso no mira la peonza, porque ya él es que es la realidad. ¿Para qué coño voy a mirar Claro. la peonza? Oye, así ¿y como no dice? podría ser que el Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman, estuviera soñando y está ayudando a Leonardo DiCaprio? Yo, mira, Estaba soñando que... Estaba soñando que- con Leonardo DiCaprio Y con que le va a acabar dando un calcetín para porque liberarle estaba, de su porque estaba responsabilidad. cansado de Bruce Wayne ya. normal. Bueno, os voy a contar un par de tonterías, de curiosidades. A mí me gustaba más acabar con lo de Alfred, pero bueno, dada curiosidad, volvamos a la realidad. Dejemos la fantasía. Nada, simplemente que la avalancha real de nieve que ocurre en la escena esta de James Bond, Sí. eso es una avalancha real. O sea, se provocó con dinamita que cayera Hostia. un montón Muy de bien. nieve. O sea, no hay CGI prácticamente. Hostia, lo Y esta, gasto en cosa. y esta última os va a petar la cabeza, A ¿vale? ver. Cuando emitieron la película en la televisión japonesa, unos carteles en la esquina inferior de la pantalla indicaban en qué capa del sueño se desarrollaba la acción. Hostia, o sea, si no eran explicativos, los japoneses Claro. les faltaba tener como en el cine mudo al Sí. padre de ¿Qué os- Kurosawa qué- explicándote. ¿Qué os parece? Así, los japoneses ya no podrían decir de esta peli de Nolan, no la entiendo. Totalmente imposible, imposible. Súper interesante, súper interesante. Oye, pues para acabar este primer episodio de Sueños, pero digo primer episodio de Sueños Ay, porque espera, quizás... que tengo una noticia que contaros. Ay, yo pensé que esta era noticia. Noticia real sobre Origen. Es una noticia real, no sobre Origen, noticia real sobre los sueños. Pip, 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 pip. O sea, 20 como de la octubre, radio. 20 de octubre de 2024. Se publica la siguiente noticia. Miedo me da. Esto es real, ¿eh? No es un sueño, esto es real. Una noticia del año pasado. 2 personas logran inducir sueños lúcidos y enviar un mensaje simple entre ellas durante el estado onírico. Una empresa californiana, la startup REM, monitorea para rastrear datos como ondas cerebrales y polisomnografía, en el que se generó una palabra aleatoria a uno de los soñadores Ujú. y esa palabra tenía que emitirla El otro. el otro que estaba a kilómetros A su cosa. o sí, estaba muy lejos y recibió ese mensaje. Y esto ha sido estudiado científicamente que se ha conseguido transmitir mensajes en sueños. Año 2024. Es octubre. decir, origen es real. Fuente, ok, diario. Ok, diario. Y bueno, no queríamos tampoco dejar este episodio sin citar un par de películas que nos parecen interesantes que tienen que ver con los sueños. La ciencia del sueño, que es una película de Michel Gondry, con Gal García Bernal de protagonista, ¿no? Sí, además mezcla stop motion con Una filmación película que va sobre tradicional. lo manual. Una- Muy sí. interesante, interesante. Muy Y interesante. es muy bella esa película. Además, bueno, el cine de Gondry es muy interesante en general, pues una propuesta muy diferente. Yo creo que a cualquiera que le interese el tema merece la pena verla. Sobre todo la máquina del tiempo en un segundo, ¿os acordáis? Sí. Es muy divertida, muy divertida. Eso está... Y luego otra peli para citar, Dream Scenario, que es una película relativamente reciente, ¿no? Del año pasado, del 2023. protagonizada por Nicolas Cage, El mejor. que también parece una propuesta bastante interesante. Si no recuerdo mal, creo que la película va de que todo el mundo empieza a soñar con él. Todo el mundo Sí, empieza sí. a soñar con él. Sí, Todo la el mundo. premisa es bastante original. Sí, es una película que está muy bien ya. Tampoco por no extendernos mucho, pero está guay porque al final tiene momentos que consiguen ser comedia muy surrealista, otros momentos que consiguen ser terroríficos, inquietantes, sobre el peso de la fama. Es una película que toca diferentes palos y todo toca de manera bastante acertada y consigue generarte esas inquietudes y está bastante bien. ¿Sabíais que había una historia típica de estas de... que esto, no sé si fue en los 70 o así, había una historia que era lo de ¿has soñado alguna vez con este hombre? Sí, sí, que lo sí, ponían sí. en los periódicos y ponía Sí, una cara sí. que la gente decía que recurrentemente soñaba con él. Sí, sí, eso... Hostias. oh, Seguramente sea como un poco el germen sobre el que se seguro, fundamenta la seguro. peli, sí, sí. Pues busquen, ¿ha soñado alguna vez usted con este hombre? Y ya veréis qué historia más guay. Y luego, para acabar, un pequeño quiz rápido. 2 preguntas nada más. Terrorífico. Dios. Para cada uno 2, sencillas. Empiezo por Santi. Santi, a ver, que tú recuerdes. ¿Qué sueño que hayas tenido
te hubiera gustado que fuese real? Uf, muchísimos. Muchos. El de esta noche, por ejemplo. Quédate con uno, que digas, wow, memorable. Ya va sobrado, que le vale el último que ha tenido. Ya, ¿eh? Que yo Pero no- si es que yo vivo una realidad paralela cada noche. Corro aventuras maravillosas. Esta noche era un agente trabajando para la Biblioteca Nacional y tenía que resolver un misterio en un pueblo árabe. Pero bueno, a mí lo que me gusta muchísimo es cuando viajo a lugares de tipo Pandora, así como una naturaleza salvaje, donde hay criaturas que son como dragones mitológicas, y vuelo y voy saltando por ahí. No sé, es que no tengo límite, la verdad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? No lo sé, pero tengo la sensación de que fuera algo que en otra dimensión es real para mí. Eso Que- ni Freud, ¿eh? Ni Freud, ¿eh? Eso es que no te vale con lo que hay en el mundo. Necesita esa Dragones. escape a una No, realidad no, más no, emocionante. No puedo parar de darle vueltas. Y a ti, Juan Carlos, ¿qué sueño que hayas tenido te gustaría que fuese real? Pues mira, voy a contarte un sueño que creo que es el sueño que más recuerdo en mi vida, que no me gustaría que fuera real, sino todo lo contrario. ¿Vale? Que por darle un poquito la contraria Bien. a Santi, que es insuperable en ese sentido. Recuerdo que a mí el Retorno del Rey, el Señor de los Anillos, me marcó mucho. Me daba muchísimo miedo Gollum de pequeño, pero Sí. muchísimo, me daba pánico. Y recuerdo un momento en el que estaba yo como o sea, yo aparecía en el sueño directamente en una especie de roca descendiendo sobre la lava del monte del destino. Estaba junto con un amigo, no lo había visto, pero daba por hecho que era un amigo. Y era un amigo que se llamaba Jaime, se llama todavía Jaime. Y íbamos bajando y decía yo, Jaime, macho, lo que nos ha costado. Menos mal, Jaime. Joder, 3 me ha horas de hecho. peli, ¿eh? Jaime. Y me daba la vuelta y no era Jaime, era Gollum y me empujaba a la lava. Hostia. O sea, una pesadilla que recuerdo Buah, muy terrible, vívidamente. terrible. O sea, qué traición, madre mía. Buah, me parece mejor que el sueño que te gustaría que fuese real, la verdad. Ya. Y otra pregunta. Para ti primero, Santi, ¿qué película te hace caer en el sueño directamente? ¿Qué película te produce sopor instantáneo? Sopor instantáneo. ¿O qué película que recuerdes te ha generado, pum, quedarte frito? Yo me acuerdo de Yo, por una ejemplo, que a mí tengo no me he duda. ido nunca del cine, la verdad. ¿Te has dormido alguna vez en el cine? Es heavy. Creo que no. Es que me produce tanto respeto el trabajo que tiene de hacer una película, Ya. que aunque sea por respeto, no sé, no, la verdad es que no te sabría decir. ¿Y en casa sopor. no hay alguna que te hayas dicho, es que esta me la he puesto un par de veces y No soy capaz de terminarla. me duermo, tío? Hostia, no sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. Yo creo que las olvido, las que no Qué suerte. me gustan. Yo tengo una que es impopular, que gusta mucho y a mí me resulta... Tuve que hacer un esfuerzo por terminarla, Sí. que es American Beauty. Sí, o sea... Me costó. No desarrollo. No desarrollas. No desarrollo. Pues yo voy a decir que yo me dormí una vez en el cine y Hostia. fue viendo El Topo. Hostia, también... Ya. Y yo creo que es la banda sonora. Estaba muy bien, pero a mí estaba en la sala esta de Princesa o de los Renoir, Sí. que es una sala que es muy, muy, muy larga, muy profunda, pero Eso es da estrechita. eso da un o sea, poquito sueño, igual hay esas 10, salas. claro, Esas igual salas hay dan un una poquito fila de sueño. 10 butacas. Y nada, fui cayendo, tío, y me quedé dormido y además me desperté cuando llevaba igual 45 minutos de película y pensé, no me voy ni a esforzar en despertarme, digo, voy a seguir durmiendo. Digo, ya para qué. Al tercer nivel, ¿no? Ya que te Claro, aburres. yo estaba en el tercer nivel, digo, ¿para qué me voy a hacer ahora el esfuerzo, no? Pero bueno. Pues nada, chicos, esto ha sido todo en nuestro podcast de sueño. Nos veremos en próximos podcasts con temas no anunciados y secretos, porque es más bonito que sea sorpresa. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Para la próxima que nos veamos, como no sabemos cuándo nos veis, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y lo mismo nos vemos en sueños.